Buenas noches, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, chicos. En esta noche, el 24 de abril de este año 2024, 24-4-24, un día muy bonito. 24-4-24. El día de hoy, 24, teniendo la resaca de la celebración del Día del Libro. Espero que el día de ayer, siendo el Día del Libro, habrás regalado un libro a la persona que tanto estimas, ¿no? Supongo, ¿no? Supongo, ¿no? Habrás, ¿no? Te habrás dedicado un texto, le habrás regalado un clásico, supongo, ¿no? Mínimo, por el Día del Libro. He sacrificado un libro. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches con todos. Muy buenas noches ¿no? Buenas noches, la visita Noiri. ¿Qué tal? Antes que se duerma. Buenas noches, visita. Ya, ¿qué tal? ¿Cómo están, mi querido Salón? Quiero saludar con mucho cariño, dedicación, entusiasmo a las primeras personas que nos dan la bienvenida a través de la visita Noiri. Y también, ¿quién más está por acá? Yadira Lucía, Yulexi, Milagro Estacio, Antar, Nicole Karina y Ani Pimentel. Que los dioses les sean favorables. Que Atenea ilumine tu camino del saber. Que Eolo impulse tus velas. Que los antiguos y los nuevos dioses estén con ustedes. Que los acompañen en las buenas y en las malas. No hay que puedan hacer de que esa vacante sea tuya. Que los acompañen. Ya, para además, que se han demorado un simple cotidiano y común. Buenas noches. Buenas noches, Shanira. Lisbeth, Jorge Luis, Sebastián, ¿cómo estás? Andrea Rosa, buenas noches. Mita, buenas noches. Carlos, buenas para ti. ¿Ya? ¿Quién está por acá? Zaira, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Alguien leyó un PDF en el día del libro? ¿Quieres un PDF? Habla, dime, ¿qué PDF quieres? Hola Yanira, ¿cómo está? Buenas noches. Ajá, hoy me siento generoso. ¿Alguien quiere algún PDF de algún clásico? Hola Santiago Lozano. ¿Quieres leer una historia de terror? ¿Terror latinoamericano? ¿Sí? Ya. Te regalo uno de los libros. ¿O quieren leer Los genios de... ¿Quieren leer la novela de Jaime Bailey? Esa novela de... que hablaba del puñetazo de García Márquez a... No, de Vargas Llosa a García Márquez. Lo tengo en PDF. Me lo conseguí. Ya. Ya, te regalo esa, ¿ya? Te la regalo. Pero, Salón, no digas nada. Ten cuidado en compartirla porque es una lista. Y ahí está. Los genios. ¿Quieren a Borges? ¿Quieres a Borges? Ya, te regalo a Borges. ¿Dónde está Borges? Acá está Borges. Toma, Borges. Ahí está Borges. ¿Quieren la última novela de Vargas Llosa? La última novela de Vargas Llosa, ¿quieren? Les dedico mi silencio. La última novela de Vargas Llosa. ¿Dónde está la última novela de Vargas Llosa? Ah, la última novela de Vargas Llosa, ahí está también. Ya, así que disfrute leyendo esos libros. ¿Ya? Trilce de Vallejo. Sí, ah, creo que sí. Espérate, un ratito. Ah, espérate, creo que sí tengo. Tengo toda la poesía de Vallejo. Mm, sí, acá está. Ahí está. Ahí está toda la poesía. Pero ¿y usted nunca ha escrito un libro, ni un poemita, un chiste, aunque sea? Sí, pero tengo guardados. Van a ser publicados póstumamente. El día que me muera recién voy a obtener la fama. Y va a ser una venganza contra este mundo contemporáneo, no alienante y que cosifica al ser humano. Después mi genialidad va a verse no descubierta ya cuando perezca. Profe, por el día del libro volví a leer mi libro favorito, Los Miserables. Ay, qué chévere. Lo iba a descargar y me apareció si quería reemplazar el libro. ¿Cuál? ¿Cuál libro, Alexis? Hola, Alexis. Profesor, Becker y Neruda.
Ah, el de Borges. Ah, ya, Becker. Becker. También tengo Becker. Becker. Ya, el último ya. Ahora sí, empezamos la clase. Ahí está Becker. Y Neruda. Mm, acá está Neruda. Ya, y se acabó. Ushanan Hampi, los cuentos andinos. Ya, ese es el último. Ya, Yulexi. Solamente porque te tengo cariño. Los cuentos andinos. Cuentos andinos de Clemente Palma, acá está. Ahí está. Ya, ahí están. Tienes para formar una biblioteca virtual y tienes para poder, ¿no? Leer toda la semana. Ya, querido Salón, el día de hoy, coméntame, ¿cuál es el tema del día de hoy? Ah, Salón, aquellos que están en laptop, en computadora, lo pueden descargar y lo pueden enviar al grupo de WhatsApp, por favor. Ya, porque hay compañeros que están en tablet o en celular que no pueden ver los documentos que se mandan. Sí, compártanlo, por favor, al grupo. Sí, Yulexi, tú que eres tan linda. Alexis también. Ya, el día de hoy, ¿qué nos toca hacer en esta oportunidad? El día de hoy nos toca hablar sobre el Renacimiento. El Renacimiento, y hablaremos específicamente de una obra teatral. Hablaremos de la triste historia de Romeo y su Julieta. Julieta y su Romeo. Ah, pero antes de empezar la clase, vamos con las claves de la semana pasada. ¿Ya? Vamos con las claves. Así es, Carlos López. Vamos con las claves. Deja de buscar el material. ¿Usted qué academia son? Acá está. Obviamente que nuestra querida academia ADSEX, amantes de las cucardas, amantes de las cariñosas. Ya, pregunta uno. Sí, esa idea fue de Pedroso. Pregunta uno. ¿Cuál marcaste la pregunta uno? Fue una pregunta de San Marcos año 2018-2. ¿Cuál marcaste acá? Salón, ¿cuál fue tu clave? Así es, la uno es la D. Ya, recuerda que la obra se cierra con las palabras finales del Corifeo. El Corifeo, a manera de sentencia, dice: He aquí a Edipo, no, habitante de mi patria Tebas. He aquí a Edipo, el que descifró los famosos enigmas y fue hombre poderosísimo, a quien todos miraban con envidia. ¿En qué cúmulo de río de gracias ha venido a parar? Así que ningún mortal puede decir que es feliz y la mira puesta en su último día, sin haber sufrido nada, ¿no? Ya, esto lo dice el Corifeo. La una es la D. Así es, Jefferson Steven. Ya la 2, San Marco 2019. ¿Cómo marcas acá? Así es, Lisset. Muy bien, Shanira. Enaní, la E. La 3, San Marco 2019. ¿Cómo marcaste la 3? Esta fue una pregunta muy simpática. Cuando Edipo ve a Tiresias, le dice las siguientes palabras, ¿no? Le dice: oh Tiresias, que todo lo manejas, lo que debe ser enseñado y lo que es secreto, los asuntos del cielo y los terrenales. Aunque no ves, comprende sin embargo de que es víctima en tu ciudad. A ti te reconocemos como único defensor y salvador de ella, porque Febo, o sea Apolo, si es que no lo has oído los mensajeros, contestó a nuestros embajadores que la única liberación de esta plaga nos llegaría si después de averiguarlo correctamente dábamos muerto a los asesinos o les hacíamos salir desterrados del país. La pregunta dice: ¿qué atributos le reconoce Edipo a Tiresias? ¿Qué atributos? ¿Qué facultades tiene Tiresias que Edipo remarca, reconoce? ¿Cuál sería?
Recuerda que Tiresias le dice a Edipo, tú que sabes lo que debe ser enseñado y lo que es secreto. O sea, tú sabes aquellas cosas que el hombre no puede conocer. Tú sabes lo oculto, lo arcano. ¿La clave cuál sería? La B. La B. Mejor que la A es la B. Claro, lo arcano es lo oculto. Y si no me crees, googlea. Pon ahí arcano. ¿Y cuál sería el sinónimo de arcano? Carlitos López. ¿Qué es lo arcano? Algo, ¿no? Si buscamos, dice, dicho especialmente de una cosa secreta, recóndita, reservada. La 4. En Edipo Rey. ¿Cuál marca está acá? Edipo muestra su profundo amor por la ciudad al tomar medidas que permiten hallar al culpable. Con esta actitud demuestra no solo ser un buen gobernante, sino su afán, ¿por qué? Por llegar a la verdad. La clave cuál sería la A de Amate. No, la 5. Edipo Rey. Se produce un constante enfrentamiento entre Edipo y Creonte. Establezcan el enunciado correcto. Edipo y Creonte. ¿Quién era Creonte? Creonte era, no, su cuñado. ¿Cuál sería acá? Claro, Edipo cree de que Creonte, junto con Tiresias, han confabulado para quitarle el poder. ¿No? La clave, ¿cuál sería la D? La 6. La 6 fue una pregunta muy simpática de San Marcos. Juan marcaste en la 6. Tilito, dice. ¿De qué estás hablando? ¿La C o la E? Leo la pregunta, ¿ya? Dice, en la obra, o sea, en el texto. En la obra del dramaturgo Sófocles hay un acontecimiento que no está representado, o sea, un acontecimiento que no se actúa. En el desarrollo del argumento, aunque es importante en el desenvolvimiento de la inevitable cadena trágica. Mira, es importante en el desenvolvimiento de la inevitable cadena trágica. ¿Por qué la obra de Edipo Rey es una tragedia? Porque tiene un desenlace funesto. Así que hablamos de la cadena trágica, los hechos que suceden en cadena que van a determinar un final funesto. ¿Y qué hecho de la parte final no es importante, pero no se representa? La muerte de Yocasta. Recuerda que Yocasta se arranca los cabellos, se encierra en su habitación, se golpea el vientre y grita, Layo, ¿qué hemos hecho, Layo? ¿Ya? Así que, ¿cuál sería? La C. ¿Ya? La muerte de Yocasta es una escena no representada, es un hecho no representado, o sea, no se actúa. En cambio, ¿por qué no puede ser la E? Porque la huida de Edipo para evitar su destino, eso no está en la obra. Y la pregunta dice en la obra, en el argumento. No, 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 no. No confundas la parte mítica con la parte textual. La parte mítica es todo lo anterior de Edipo. La parte textual es cuando Edipo, la obra empieza cuando Edipo ya está casado con Yocasta. O sea, ya huyó de Corinto. Eso no aparece en la obra. Dice en la obra. ¿Qué parte de la obra es importante y no se representa? La muerte de Yocasta. ¿Sí? 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 Entendí a medias. ¿En serio? Recuerda que toda obra tiene un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Ya? ¿Qué parte del desenlace que tiene que ver con la cadena trágica, ¿no? ¿Qué parte del desenlace no se representa? O sea, no se actúa, no se ve, ¿no? Porque esto tiene que ver con el desenvolvimiento de la cadena trágica, el desenlace funesto, esta parte de acá. ¿Qué parte del desenlace ya no se representa? La muerte de Yocasta. Recuerda que toda escena violenta, sangrienta, no se representaba, porque iba en contra de su idea de armonía y equilibrio. ¿Sí? La pregunta 7. ¿Cuál marcaste en la pregunta 7? Creo que esta pregunta la vimos la semana pasada.
Esta la hice, ¿no? Claro, ¿esta cuál era? Era la 3 y la 4, la D. La D, Licel, la D. Esto lo hicimos en clase. La 8. Ah, esta mujer está enamorada. La 8. Ah, esta es la 8, la 6. ¿No? Se repite. La C. Como para que entiendas. La 9. La D. Y la última. San Marcos 2018-2. ¿Cuál marcaste en la última? Claro. Mientras más se aleja, más se acerca a su destino. Edipo, mientras más intenta evitar las desgracias, más suceden las cosas que tanto temía. Al final se cumplió el destino que él tanto había evitado, o él tanto trató de evitar, la E. Y bueno, con eso fue todo de la clase pasada. Ya, la tarea. Ya, el día de hoy, ¿qué nos toca hacer? El día de hoy nos toca hacer lo que es el renacimiento. Ya acá tengo un material que les he... Ujú. Ah, ya, pero antes de empezar, escúchame, antes de empezar, ¿ya? La historia de la humanidad, por fines pedagógicos, se ha dividido de manera lineal, ¿no? Escúchame, imagínate una línea, ya, una recta. Ya, ahora, esa es la forma en la cual didácticamente se divide la historia, didácticamente, ¿ya? Porque hay muchas formas de entender la historia de la humanidad. Esto es simplemente por cuestiones pedagógicas, se entiende la historia como si fuera una línea, donde ahí tenemos diferentes edades, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. ¿Ya? La historia de la humanidad se divide en cuatro edades. La primera es la edad antigua, la edad antigua. Después tenemos la edad media. Después tenemos la edad moderna. Y finalmente, hasta el día de hoy, tenemos la edad contemporánea. Edad contemporánea. ¿Sí? Ya, si ustedes se dan cuenta, nosotros la semana pasada hemos hecho clasicismo. Y el clasicismo está vinculado con la Edad Media. El clasicismo está vinculado con la Edad Media. Perdón, ¿qué hablo? El clasicismo está vinculado con la Edad Antigua. Con la Edad Antigua. Hemos visto los autores de la antigüedad, no más que todos los autores griegos y romanos. ¿Ya? El día de hoy vamos a saltar de la edad antigua a la edad moderna. No vamos a hacer edad media. ¿Por qué, profe? Porque San Marcos no nos pide. San Marcos no nos pide. ¿Ya? ¿Cuándo vamos a hacer edad media? Cuando hagamos literatura española. Ahí sí vamos a volver a la edad media. Pero como estamos haciendo literatura universal, o sea, de los países de Europa sin contar España, ya saltamos de la edad antigua a la edad moderna. Así que no hacemos medievalismo o también lo que se conoce como literatura medieval. Saltamos al punto 3. De ahí hablamos, el día de hoy vamos a hablar de el Renacimiento, que es el primer gran movimiento cultural que se va a dar cuando empezó la Edad Moderna, el Renacimiento. Después del Renacimiento tenemos lo que es el Barroco. Después del Barroco tenemos lo que es el arte neoclásico. Y cuando se da la edad, no, la edad contemporánea, ahí tenemos el romanticismo, el realismo y el vanguardismo. Y cada uno de estos movimientos se va a dar en una época determinada. Por ejemplo, el clasicismo se va a dar del siglo XII antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. El medievalismo o la literatura medieval se va a dar del siglo V al siglo XV. El Renacimiento se va a dar con mucha fuerza en el siglo XVI. El Barroco se da con mucha fuerza en el siglo XVII. El arte neoclásico se da con mucha fuerza en el siglo XVIII. El romanticismo se va a dar en la primera mitad
del siglo XIX. El realismo se va a dar en la segunda mitad del siglo XIX y el vanguardismo se va a dar en Europa desde la segunda década del siglo XX. Mira el chat, ¿ya? Nosotros saltamos de la edad antigua a la edad moderna, ya, la edad moderna. ¿Qué pasó en el mundo que va a marcar el inicio de la edad moderna? ¿Qué pasó en el mundo que marca el inicio de la edad moderna? Ya, va a suceder un hecho importantísimo, año 1453. Hablamos de la caída del imperio romano de Oriente, lo que se conoce también como la toma de Constantinopla. Esto ustedes lo saben por historia universal, de Constantinopla. La Edad Moderna se inició en el año de 1453, la caída del Imperio Romano de Oriente, la toma de Constantinopla. ¿Por qué Constantinopla era tan importante? Escucha, Constantinopla era el punto de comunicación entre Europa y Asia, las Indias Orientales. Y Constantinopla se va a convertir en ese puente, en ese medio, donde transitaba todo el comercio que venía desde Asia, desde las Indias Orientales. ¿Y qué comercio era el más requerido? El comercio de las especias. Lo que tú tienes en tu cocina y abunda en cantidad, como es la pimienta, el clavo de olor, la canela, eso en la época, en el siglo XV, valía bastante. Y cuando los turcos otomanos tomaron Constantinopla, van a decir no más comercio con Europa. Los europeos se van a desesperar y van a buscar no incesantemente nuevas rutas de comercio, van a buscar nuevos caminos para poder llegar a las Indias Orientales. Y en ese afán de buscar nuevos caminos para llegar a las Indias Orientales, aparece Cristóbal Colón. ¿Y Colón qué dice? Joder, tío, pues yo tengo la solución. Pues si nos vamos por el poniente, llegaremos por el levante. Oye, Colón, tío, ¿qué estás diciendo? Pues si nos vamos por donde se pone el sol, saldremos por donde sale el sol. Oye, Colón, tío, ¿qué estás hablando? Pero si tú te vas más allá del horizonte, tu barco se puede caer. Pero no, tío, ¿qué estás hablando? Yo leí los libros de Marco Polo y más allá hay más tierra. No, hay un mar que podemos nosotros descubrir y poder encontrar nuevos caminos. Pero Colón, ¿qué estás hablando? Pues vamos a darle la vuelta al mundo. Y ninguna corona quería tomar ese plan tan ridículo de Cristóbal Colón, porque en la época medieval se pensaba de que la tierra era chata, plana y cuadrada. Por eso es que las coronas se negaban a apoyar a Colón, hasta que la corona española no apoyó a Colón, la reina tuvo que empeñar sus joyas para comprar estos enormes galeones llamados las carabelas, estos barcos enormes, pero ningún navegante quería tomar esa idea loca de Colón y acompañarlo hasta el fin del mundo, nadie quería hacer eso. Así que van a tomar a presos, reclusos, violadores, cicleros, hinchas de la U, y toda esa gente va a acompañar a Colón. Y Colón se va a aventurar a ir más allá de lo conocido. Y cuando Colón se aventuró a ir más allá de lo conocido, Colón avanzó y sin proponérselo, un 12 de octubre de 1492, en su primer anual, Colón llegó a tierra americana. Un 12 de octubre de 1492, Colón llegó a tierra americana. La pregunta es, ¿a qué parte de América llegó primero? Llegó a Centroamérica. Llegó a Centroamérica. Colón llegó a Centroamérica y recuerda que en Centroamérica el sol llega de manera perpendicular a la Tierra, por tanto hace calor. Y si hace calor, ¿cómo crees que andaban las personas en Centroamérica? ¿Andaban desnudas o semidesnudas? Imagínate las nativas americanas, ¿no? O las nativas de Centroamérica cuando vieron estos enormes embarcaciones, estos enormes barcos que cruzaban su mar. No, ellas observaron y se quedaron anonadadas, boquiabiertos, y que decían, nuestros dioses han venido. Era verdad las historias, se fueron por el mar e iban a venir por el mar. Chicas, nuestros dioses, y completamente desnudas, fueron a acercarse a estos barcos. El miedo y la curiosidad los impulsaban. Algunos se escondían debajo de la falda de sus madres, pero otros le ganaban más la curiosidad y se van a acercar. Ahora imagínate los españoles cuando vieron a estas mujeres desnudas. No, imagínate lo que pasó. La van a tomar, violar, sodomizar y ultrajar. Va a ser la peor época para América, la mejor época para Europa, porque Europa se va a llevar de acá enormes cantidades de oro y plata. Nosotros nos vamos a llevar sus enfermedades, su hambruna, y nos van a decir de que nuestros dioses eran falsos y nos van a enseñar, según ellos, la verdadera religión. Nos van a imponer a la fuerza sus creencias. Y cuando las mujeres fueron tomadas, violadas o avisadas, no, las mujeres quedaron embarazadas. ¿Y tú crees que el español iba a decir, joder, tío, pues voy a ser padre, qué orgulloso que estoy? No, ellos que decían, esa cosa que está en tu vientre es una abominación, porque esa cosa que te está creciendo en tu vientre no pueden hacer, porque eso no es un ser humano, porque tú no tienes alma, ¿sí? Y en esta época se discutía si los indios tenían alma, si éramos tan igual como el perro, como un gato, como cualquier animal, o menos que ellos, ¿sí? Hasta que hubo un español, hasta que hubo un extranjero europeo
cansado de la cantidad de muertes que había visto y cómo la sangre se había derramado y había manchado su alma, buscó la redención. Y este hombre que va a defender a los indios fue Fray Bartolomé de las Casas. Esta es la época. Profe, me está diciendo que cuando en el mundo se está dando el Renacimiento, en España se está dando el siglo de oro, porque ese periodo de esplendor, hegemonía, supremacía y brillo de España se va a llamar el siglo de oro. Así es, escúchame. Cuando en el mundo está empezando la edad moderna, se está dando el Renacimiento, que es un movimiento cultural, y a la vez se está dando la conquista española, que para nosotros es la invasión, pero para ellos es la conquista. Y a la vez también se está dando lo que es el siglo de oro español, el mejor momento de España, un momento en el cual España se va a convertir en una potencia, porque España va a ser dueña de la mitad del todo, ¿no?, del mundo conocido. España es enorme y es la primera gran monarquía de la edad moderna. España se vuelve un imperio y una familia real va a tener muchísimo poder. Hablamos de esta familia que venía de Alemania, los Habsburgo, la casa de Austria. Los Habsburgo van a ser muy poderosos, ¿ya? Y ellos van a gobernar España en esta época, en la famosa época del siglo XV y XVI, más que todo el XVI. Y este es el periodo del Renacimiento. Ahora, si te das cuenta, es una época de grandes cambios, a raíz de muchos factores que van a motivar un cambio cognitivo, porque se dan cuenta de que el mundo ya no es tal como creían, de que el mundo ya no es plano, de que el mundo, los mapas que se han trazado están equivocados, que la Iglesia Católica no tiene no tiene toda la razón, que hay muchas cosas por descubrir, que la Biblia es un libro de mensajes, mas no es una verdad absoluta. Así que hay muchas formas de interpretar la Biblia, y ahí aparece, y lo sumamos a Martín Lutero. Martín Lutero con su famosa 95 tesis apareció en 1517. 1517. Martín Lutero, donde Martín Lutero, cansado de ¿no?, del cobro excesivo de las indulgencias, cansado también de la forma tan dogmática de entender la Biblia, Martín Lutero sacó sus 95 tesis, donde, ¿no?, donde iba en contra de las indulgencias, donde estaba a favor de algunos sacramentos y reducía la imagen de los santos. Martín Lutero. Y lo que le favoreció a Martín Lutero fue la imprenta, porque ahí también apareció Johann Gutenberg, y Johann Gutenberg mejora la imprenta. La imprenta ya existía, solamente que era muy rústica, muy artesanal y por ende muy lenta. Y Johann Gutenberg, al crear los tipos móviles, agiliza la imprenta y eso permite que se van a imprimir más textos. Y Martín Lutero utiliza la imprenta para poder difundir sus 95 tesis. Profe, la reforma protestante, sí, y eso fue uno de los factores que también va a motivar al Renacimiento, porque no solamente está Martín Lutero, sino también está Ítalo Calvino, y no solamente Ítalo Calvino, sino también está Enrique VIII, que se mecha con la Iglesia Católica y saca su propia iglesia, que es la Iglesia Anglicana. Y a eso le sumamos también, ¿no?, los grandes inventos como la brújula, el astrolabio, las carabelas, y a eso le sumamos también la difusión de la pólvora, y a eso le sumamos también, ¿no?, la burguesía, y a eso le sumamos también el papel de los mecenas, que eran grandes familias que protegían a los artistas como los Sforza y los Medici, y a eso le sumamos también el gran papel del humanismo. Ahora imagínate todas las cosas que pasaron. El Renacimiento no surge de la nada. La edad moderna no se da de un momento para otro. Una serie de factores van a impulsar el cambio de esta época. Y ese es el tema del día de hoy. Eso es lo que vamos a desarrollar. Lo que he hecho simplemente es un preámbulo nada más, una introducción al tema que nos toca hablar en esta ocasión. ¿Sí? Así que no te desesperes si has estado tomando nota, ¿ya? Porque todo esto va a estar en nuestra PPT del día de hoy. Literatura rap. No, ni tanto. Pero ¿se entendió más o menos? Sí, 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 ¿se entendió? Ya, empezamos. Acá tengo nuestro material. Ah, salón, la próxima semana no tenemos clase. Sí, porque es el Día del Trabajador. Es el 1 de mayo y vamos a hacerlo el domingo. Este domingo tenemos nuestra clase de adelanto. ¿M? Así que este domingo tenemos, ¿no?, tenemos nuestra parrillada con clase. Va a ser una clase donde Noiri va a preparar una parrilla para todos, ¿no?, con bebidas refrescantes. Así que espero que lleguen temprano. Está despierta la Noiri. Está atenta. Ya, empezamos.
El examen, pero yo voy a cambiar. Ya, empezamos. El Renacimiento. El Renacimiento va a tener como punto de origen Florencia, Florencia, Italia. Florencia se va a convertir en uno de los lugares más importantes dentro del desarrollo de la cultura de este periodo. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando Constantinopla fue tomada, los grandes pensadores, artistas e intelectuales van a huir a Florencia. Florencia. Y aparte, Florencia también se respiraba un aire de cambios. ¿Por qué? Porque Dante Alighieri también es de Florencia. Dante Alighieri que vivió en el siglo XIV, no, siglo XIII y XIV vivió Dante Alighieri. Y Dante Alighieri murió, ¿no? En el año de 1321. Sí, 1321, en el siglo XIV. Ya, en 1321, el mismo año que terminó ¿no? de escribir la Divina Comedia. Hay una leyenda en torno a la muerte de Dante Alighieri. Dice que lo van a encontrar muerto encima de las páginas de las últimas páginas de su obra, ¿no? llamada La Comedia. Ya, sí, hay toda una leyenda en torno a los últimos días de Dante. Bueno, Florencia es un punto muy importante. Ya Florencia se va a convertir en la cuna del Renacimiento. Florencia en esa época era una pequeña ciudad-estado, hasta que después Italia obtiene su unificación, o sea, las regiones de este lugar se van a unir en este país que vamos a llamar Italia. ¿Ya? Bueno, Florencia. Y el Renacimiento es el punto número uno de esta edad conocida como la Edad Moderna. Y hay una imagen muy conocida que nos ayuda a entender muy bien el Renacimiento, una imagen que resume una de las características de este periodo. Salón, ¿alguien sabe cómo se llama esta imagen que está acá? Que alude al antropocentrismo, característica muy notable del Renacimiento. ¿Alguien sabe cómo se llama esta imagen? No, no es de Miguel Ángel, es de Leonardo. Es una obra, así es Antar, se llama El hombre de Vitruvio, hecho por Leonardo da Vinci. Miguel Ángel también es de esta época, pero este dibujo lo hizo Leonardo, dice, Leonardo da Vinci. Y este dibujo se llama El hombre de Vitruvio. Es un bosquejo hecho por Leonardo da Vinci. Lo interesante de este bosquejo ya es que aquí podemos ver de que se centra en la figura humana, se centra en el hombre. Y esta imagen sirve, claro, las medidas del cuerpo humano. No, hay una admiración por el cuerpo del hombre, hay una admiración por las facultades humanas, hay una admiración por lo que el hombre puede hacer. Por eso que esa admiración por lo que el hombre puede hacer y ese entusiasmo por la época en la cual se vivía va a dar paso a que en la poesía se desarrolle un tópico. ¿Qué tópico? El carpe diem. Carpe diem es un tópico. ¿Qué significa tópico? Tópico significa un tema tratado. Ya carpe diem, que se puede traducir como aprovecha el día. Ya aprovecha el día. Ya el carpe diem es no es sentir que en la juventud tú puedes hacer grandes cosas. No tienes que aprovechar el momento, disfrutar la vida. No es lo que decía nuestra patrona, la Susy Díaz. No, ella, ¿no? ¿Te acuerdas que tiene una frase muy conocida que dijo, vive la vida y no es que la vida te viva? Ya, eso es carpe diem. Aprovecha el momento, disfruta tu juventud, ingresa de una vez. Eso es carpe diem. No, profe, me está diciendo de que Susy Díaz es congresista peruana y también vedette. Ella en su casa debe tener una gran biblioteca que ha leído los clásicos y también a los autores italianos renacentistas. Y ella buscando resumir el pensamiento de su época, ella buscó una frase popular para que la gente se riera y en verdad estaba difundiendo el Carpe Diem. Y esa es vive la vida, no deja que la vida te viva. Así es. Eso es Carpe Diem. Y sin proponérselo, o quizá adrede, porque es una intelectual, porque yo voy a ser congresista en nuestro país, y no cualquiera es congresista en este país, ¿no? Tan fecundo de intelectuales. Chuchi, Carpe diem. Carpe diem. Carpe diem es un tópico, o sea, un tema desarrollado en la poesía renacentista. Y eso lo vamos a encontrar en Romeo y Julieta. ¿Qué, profe? Sí, en Romeo y Julieta. Ya, que más adelante voy a comentar. El Renacimiento marca el inicio de una época conocida como la Edad Moderna. La Edad Moderna. Y en la Edad Moderna tenemos nosotros tres movimientos. ¿Cuáles son estos? El Renacimiento, el Barroco y el arte neoclásico. El Renacimiento se va a dar con mucha fuerza durante el siglo XVI. El Barroco se va a desarrollar durante el siglo XVII. Y recuerda que cada movimiento surge en oposición al anterior. El Renacimiento se opone al dogmatismo judeo-cristiano. Recuerda, el Renacimiento se opone a ese dogmatismo cristiano medieval, porque en la Edad Media la Iglesia Católica va a tener tanto poder que no va a permitir un desarrollo fuera de las palabras que estaban en la Biblia.
Tú no podías contradecir el libro sagrado, ¿no? Que era el dogma de fe, que era la palabra de Dios en la Biblia. Pobre de ti si vas en contra de la palabra de Dios. Te llamaban hereje, pagano, brujo y te quemaban, ¿no? Te quemaban. Es por eso que en este periodo, ¿no? Es por eso que en la época medieval, se creó una institución que perseguía aquellos actos de herejía, que era la Santa Inquisición. El Renacimiento surge todo Constantino. No, ya era una ola que venía, que se estaba dando. Ya era una ola que se estaba dando. Bueno, como te decía, sucede de que el Renacimiento, los autores renacentistas, no es que se vuelvan ateos, sino que van a encontrar nuevas formas de entender la Biblia, porque ahí tenemos el papel de la Iglesia protestante, que son nuevas interpretaciones con respecto al texto sagrado, y la importancia a uno u otro sacramento. Así que no es que la gente se vuelva atea, simplemente la religión pasa a un plano más íntimo y ya no determina ya el rumbo del mundo intelectual. Ya, esa es la época del Renacimiento. El barroco, que va a darse en el siglo XVII, el barroco surge en contra de este entusiasmo renacentista, porque en el Renacimiento el hombre es consciente de las cosas que puede hacer. En el barroco el hombre es consciente de que te vas a morir. En tanta vaina, si al final te vas a morir, güey. Es por eso que el sujeto barroco es consciente de su mortandad. Y como es consciente de su mortandad, ¿ya? ¿Qué intenta hacer? Obras que puedan perdurar, no obras bellas y hermosas en contra de la armonía renacentista, porque recuerda, cada movimiento surge en oposición al anterior. Así que el barroco se opone a la armonía renacentista y busca crear grandes monumentos, utilizando un decorado excesivo. El barroco se caracteriza por ser un arte muy complejo y elaborado, intentando romper esa idea de serenidad y equilibrio del Renacimiento. El barroco es un arte muy complejo y en oposición al barroco aparece el arte neoclásico. El neoclasicismo ya busca frenar los excesos retóricos del barroco. Y el arte neoclásico busca mantener el equilibrio de los clásicos. ¿Por qué crees que se llama neoclásico? Profe, o sea, me está diciendo que por segunda vez se vuelve a los clásicos porque el Renacimiento ya lo había hecho en el siglo XVI. Ahora, en el siglo XVIII, 200 años después, se busca retomar a los clásicos. Sí, profe, ¿y en qué se diferencian? Es que los autores neoclásicos no solamente revaloraban, sino que también imitaban y adaptaban. Porque los autores neoclásicos dicen, si es bueno, es digno de imitarse. Sin roches, imitemos a los clásicos. Y van a tomar las historias y lo van a adaptar. Ejemplo, El avaro de Molière. Molière es uno de los autores más importantes de Francia del siglo XVIII. Es conocido como el príncipe de la comedia francesa y tiene una obra muy celebrada que se llama El avaro. El avaro nos cuenta la historia de un viejo tacaño llamado Pagón, pero Molière, al hacer esta historia, no lo hizo de la nada, sino que se basó en una obra clásica latina, una obra de un autor romano llamado Plauto. ¿Y qué hizo Molière? Tomó, la imitó, la adaptó. Simplemente la adaptó a su época. ¿Por qué? Recuerda, el avaro de Molière nos cuenta la historia de un viejo que guardaba su dinero en un cofre. La obra de Plauto, llamado la Aulularia, o también conocida como la olla, nos cuenta la historia de un viejo tacaño que guardaba sus monedas en una olla. Así que simplemente tomó la historia y la adaptó a su época. Profe, es como un remake. Así es lo que se está haciendo en esta época con todas las películas de Walt Disney, ¿no? Así que los autores neoclásicos, a diferencia del Renacimiento, ellos imitan, adaptan. Y a eso le sumamos el fuerte pensamiento racional de su época, porque el famoso siglo XVIII fue conocido como el siglo de las luces, porque era el triunfo del pensamiento ilustrado, el triunfo del pensamiento racional. Hablamos del famoso axioma de René Descartes, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Y eso se va a dar con mucha fuerza en el siglo XVIII, ¿ya? Así que estos son los movimientos literarios vinculados con la edad moderna. Y si te perdiste la explicación, no te preocupes, acá está detallado, mira, acá está detallado. Acá tenemos los diferentes hechos históricos que se van a dar desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Y si te perdiste la explicación, aquí hay más. Así que lo puedes imprimir y lo puedes pegar en tu cuarto, vas a arrancar el póster de los BTS y vas a poner esta imagen para que lo estudies y lo aprendas. Sí, ya saca ese póster de BTS, ya saca ya ese póster de Jim, ya saca ya todos esos pósters que tienes en tu habitación, arranca esa imagen del equipo de la U y pon ahí.
¿no? Todas las imágenes que debes de tener con respecto al curso de literatura, ¿no? Historia, las fórmulas del tablero, la tabla periódica, las fórmulas de física. Supongo que tendrás eso en tu cuarto, ¿no? Supongo, ¿no? Supongo, ¿no? Supongo, ¿no? Que habrás decorado tu cuarto con material académico. Supongo, ¿no? Supongo que el techo de tu casa estará la imagen de Pedroso y cada vez que abres los ojos le rezas. Supongo, ¿no? No tengo cuarto, profe. Ah, no, la foto de Scarlett no, la foto de Scarlett no. No, esa sí, esa no se toca. Bueno, sí se toca, pero por favor, cuidado con salpicar. Nah, pues no hay techo. En la Calamina, pues en la Calamina. Tengo cuarto alquilado. Bueno, decóralo, pues decóralo. Ya, seguimos. Marco histórico del Renacimiento. Recuerda, el Renacimiento es un movimiento cultural, ya más que un movimiento artístico, es un movimiento cultural. ¿Por qué, profe? Porque no solamente se da en el arte, sino también se va a dar en muchas manifestaciones. No se va a dar en la literatura, en la pintura, arquitectura, música y más. Es una auténtica revolución el Renacimiento. ¿Ya? El Renacimiento, recuerda, se opone al dogmatismo cristiano medieval. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué más? Es un espíritu donde se centra en el individuo, un espíritu no de entusiasmo que se centra en el individuo y las cosas que puede hacer el individuo. Por eso que hablamos del tópico de Carpe Diem. Pero el renacimiento no surge de la nada. No es que el renacimiento se va a dar de un día para otro, sino que van a haber muchos factores que van a motivar la aparición de este movimiento, o sea, las causas. ¿Y cuáles fueron estas causas que van a motivar? Tenemos los grandes inventos, que van a traer consigo grandes descubrimientos. ¿Qué inventos se van a dar? La brújula, el astrolabio, ¿no? Las carabelas, y se mejora la imprenta. Ah, Salón, escúchame, la imprenta ya existía, solamente que la imprenta era muy rústica, muy artesanal y por ende muy lenta. Cuando Johann Gutenberg, este alemán, crea los tipos móviles, eso le permite a la imprenta que tenga mayor dinámica, sea más ágil y se imprima más textos. ¿Qué textos se van a imprimir? Se van a imprimir textos clásicos. No, es que allí tenemos el papel de los humanistas. ¿Quiénes son los humanistas? Ah, la brújula es un instrumento que sirve para poder ubicarnos geográficamente, ¿no? Entendernos del norte, del sur. El astrolabio nos servía para poder también ubicarnos, para formar distancias geográficas tomando como referencia los astros, ¿no? La luna, el sol, pues se llama astrolabio, ¿ya? O sea que eran formas de medición, eran instrumentos de medición o de ubicación, ¿ya? La brújula, el astrolabio, las carabelas también. Las carabelas era un tipo de barco novedoso que apareció en el siglo XV, que era fácil de maniobrar y que podía aguantar la fuerza del viento y la presión de los mares, y costaban un montón, es por eso que la reina tuvo que empeñar sus joyas. Estos grandes inventos van a traer consigo grandes descubrimientos ultramarinos. Cuando digo ultramarinos, quiero decir más allá de su mar, y van a descubrir lo que se conoce como América. Pero recuerda, más que un descubrimiento, fue una invasión. ¿Ya? Que también, ¿cuáles fueron otras causas? También tenemos el humanismo. Ah, como te decía, los humanistas el humanismo es una corriente filosófica que se va a dar desde finales de la Edad Media. Ojo, el humanismo viene desde la época medieval. Finales de la Edad Media, este periodo conocido como la Baja Edad Media. El humanismo va a impulsar el Renacimiento. Un autor medieval que es considerado el padre del humanismo es Francesco Petrarca. Francesco Petrarca. No, profe, eso quiere decir que Francesco Petrarca, que es contemporáneo de Dante Alighieri, no es el padre del humanismo, así que el humanismo viene desde la Edad Media, sí, desde finales de la Edad Media. Profe, ¿y Dante Alighieri también era humanista? Sí, el humanismo también se ve en Dante Alighieri. Profe, entonces, ¿qué es el humanismo? El humanismo es cuando hay un interés por la cultura clásica. O sea, yo intelectual, me gusta el mundo clásico y ¿qué hago? Yo los leo y los traduzco y los difundo. O sea, profe, ¿traducen autores griegos? Sí, así que un humanista sabía las lenguas antiguas, sabía latín
y griego, y traduce los autores latinos y los difunde. Profe, pero ¿en qué idioma? En italiano. Los primeros humanistas fueron italianos, así que la lengua que te vinculaba con el mundo, la lengua culta de esta época era el italiano. Si tú querías conocer, no, a los autores de ese periodo, si tú querías empaparte del arte contemporáneo de esa época, tenías que leer en italiano. Por eso es que cuando el Inca Garcilaso de la Vega se va a España a reclamar la herencia de su padre, cuando el Inca Garcilaso de la Vega cruza este enorme charco y llega a Europa a reclamar la herencia de su padre, en el siglo XVI, a la edad de 20 años, se la negaron y para colmo le prohibieron regresar al Perú. El Inca Garcilaso de la Vega se quedó en España y en España aprende italiano. Y no solamente aprende italiano, sino que también lo pone en práctica, porque él traduce una obra del italiano al castellano, que se llama Diálogos de Amor de León el Hebreo. Ya, aunque León el Hebreo era un italiano, solamente que le llamaban hebreo por sus raíces judías. Y él traduce, y se considera que ese libro es la mejor traducción que se ha hecho. Diálogos de Amor. Y lo traduce del italiano al castellano, porque el Inca Garcilaso sabía italiano, porque es la lengua culta de ese periodo, porque es la lengua que me permite conocer a los clásicos. Ya, Italia, Italia. Representante del Renacimiento. El Renacimiento se va a dar en muchísimas partes del mundo. Pero, cuando usted dijo el Inca Garcilaso de la Vega, ¿quiere decir de que el Inca Garcilaso de la Vega tuvo influencia renacentista? Sí, así es. El Inca Garcilaso de la Vega, autor peruano, cronista, no, autor de los comentarios reales, el Inca Garcilaso de la Vega tiene una influencia renacentista. Profe, ¿y cómo se puede ver el Renacimiento en los comentarios reales? Ah, es que recuerda, el Renacimiento va a tomar como ideal de belleza el mismo ideal de belleza del mundo clásico. ¿Y cuál era el ideal de belleza del mundo clásico? La armonía, el equilibrio, la simetría. Y eso se puede ver en el estilo del Inca Garcilaso de la Vega. Si ustedes leen al Inca Garcilaso de la Vega, su estilo es armónico, equilibrado y sereno. Y eso es muy típico del Renacimiento. Los autores renacentistas buscaban tener una prosa equilibrada, evitando cualquier tipo de exceso retórico. Así era el arte renacentista. Salón, pregunta, hasta acá, ¿me están entendiendo? Porque siento que hablo solo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, porque a veces me explayo y siento que hablo solo y me hace recordar mi infancia. ¿Sí? Oye, ese, ahí ya estamos bien. Ya, somos producto de su imaginación. No, mi médico me dijo que no, que si tomo la pastilla, mi médico me dijo que ya no tengo amigos imaginarios. Yo tomo mi pastilla en la mañana. No, o estoy solo en mi casa hablando solo, o estoy en Arkham. Ya venció. Ya, un ratito, dame un ratito, ya. Dame un minuto, por favor, un minuto. Anda viendo este cuadro, por favor, mira este cuadro.
Ya. Le confundí pastilla al azul, dice. No, no. Profe, no necesita esas pastillas. ¿Volverá? Claro. Yo no soy como ella. Yo sí vuelvo a entrar. No tomo la pastilla. No, ya. Mire, está despierta. Qué extraño. Son las 9:20, son 9:30. Ya, seguimos. Hoy está bien el bota. Me han hecho tan real. Ya, recuerda, el Renacimiento tiene como punto de origen Florencia, Florencia que queda en Italia, así que Italia se convierte en la cuna de este gran movimiento y tenemos autores italianos muy importantes, como quien, Torquato Tasso, Ludovico Ariosto y el gran Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo sacó un texto que viene a ser un tratado político muy importante, El Príncipe, ¿no? El Príncipe. Recuerda que en Italia también hay familias muy poderosas que van a convertirse en estas familias que van a apoyar a los artistas, que son los Medici y los Sforza. Los Medici en Florencia y los Sforza en Milán. Y aparte también le sumamos a algunos reyes, ¿no? Y también a los papas. Los papas, como es el caso, lo que pasa es que los papas se dieron cuenta de que esto era una gran ola que no podían ellos detener. ¿Qué van a hacer? Simplemente van a ellos a financiar a los artistas y de alguna manera van a fiscalizar ese arte que se está desarrollando. Por eso que encontramos grandes obras renacentistas en las iglesias, el Vaticano, la Capilla Sixtina, ¿no? Los murales que hay en la iglesia, el cielo raso que hizo Rafael Sanzio, ¿no? Que hizo Miguel Ángel, que hizo Leonardo, un montón de imágenes increíbles que están allá. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era algo que no podían detener, pero al menos sí podían fiscalizar, ¿no? Y si ustedes ven, hay un montón de calatos, calatos en la iglesia, porque cuando los artistas renacentistas se ponen a dibujar, como tienen una admiración por el cuerpo humano, ¿no? Y ellos se ponen a dibujar y dibujan desnudos. Y imagínate la cara de los papas, oye, por favor, no pongas muchas tetas, oye, ¿puedes levantarle la pierna a ese hombre para que no se le vea su pajarito? Ya, sí. ¿Te imaginas? Es que era el antropocentrismo se fijaba mucho en el ser humano, ¿no? Era ver las cualidades del hombre, los atributos del hombre, las características físicas del hombre, ¿no? El poder no, de la razón del hombre. ¿Ya? Sí, y esto se puede ver mucho en las pinturas. ¿Ya? En Francia tenemos a Michel de Montaigne con sus ensayos, François Rabelais, Elena Pierre de Ronsard. En España tenemos el Gran Siglo de Oro, periodo de esplendor, hegemonía, supremacía, brillo de España, el Gran Siglo de Oro, periodo de esplendor, donde España va a tener un enorme poder económico, político y militar. Tenía tanto poder militar España que una de sus armadas se va a llamar la Armada Invencible. Pero mentira, la vencieron, ¿ya? Mm. Al final los taparon. No, no los taparon. Pon nomás en internet, cielo raso del Vaticano, de la Capilla Sixtina. Lo que sí, van a poner algunas piernitas más alzadas, algunas nubes, algunas banderitas, ¿no? Para que no se vean sus cositas, los senos, ¿no? Si van a tapar uno que otra imagen. Ya, en España, ¿quién tenemos? En España tenemos a Garcilaso de la Vega. ¡Profe! El Inca Garcilaso de la Vega. No, 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 no. Por favor, escucha. No confundas al Inca Garcilaso de la Vega con Garcilaso de la Vega. Son dos autores distintos. Profe, pero son el mismo, no son el mismo. El Inca Garcilaso de la Vega es el autor peruano que nació en el Cusco, de padre español y de madre indígena. Por tanto, él es un escritor mestizo, cronista, sino su crónica más importante, Comentarios Reales, y también tiene otra crónica como La Florida del Inca. Ya, el Inca Garcilaso de la Vega, cronista mestizo. Ya, en cambio, el Garcilaso que está acá en la pantalla, él es el español Garcilaso de la Vega, que nació en la ciudad de Toledo, que falleció a la corta edad de 32 años y que no había publicado nada en vida. Su obra fue publicada por quién? Por la esposa de su amigo, Ana Girón. Lo que pasa es que Ana Girón quiso reivindicar la obra de su esposo, la obra de quién? De Juan Boscán, y puso Juan Boscán, no, poemas de Juan Boscán, y abajito decía, algunos poemas de Garcilaso. Y al final, esos algunos poemas de Garcilaso terminaron superando a los autores de su época y va a ser conocido como el más grande poeta, el primer gran poeta amoroso de España, Garcilaso de la Vega, por sus sonetos que son increíbles y exquisitos. Y también se le conoce como el autor que hizo brillar, ¿no?, el verso en itálico modo. Como había una admiración por Italia,
Los autores renacentistas no van a tomar el verso italiano, el verso heptasílabo y endecasílabo. Ah, mira, ahí Lisette ha puesto la imagen del cielo raso. Ahí está, mira la cantidad de calatos que hay. Fotos, tetas, pipilín, un montón. Sí, sí, sí. La literatura renacentista. Recuerda, la literatura renacentista va a tener un gran impulso humanista. ¿Ya? Claro que es hermoso. No, yo me acuerdo en el año 2003 cuando me fui a Italia y estuve paseando por las calles del Vaticano, no me quedé impactado por la imagen del cielo raso de la Capilla Sixtina. No pasé por las calles de Florencia también. ¡Mentira! Tu profe con la justa puede ir de viaje y tú crees que va a irse a Italia. Esta famosa pintura, ¿alguien sabe cómo se llama y quién la hizo? Que es una de las claras muestras del humanismo de su época. ¿Alguien sabe cómo se llama este mural? Así es, Carlos López. Muy bien. Es la Escuela de Atenas. ¿Y quién hizo esa imagen? Los Guns N' Roses es el otro. Pero grupazo. ¿Ya? Así es. Claro, Rafael Sanzio. Ujú, la Escuela de Atenas. No, el cantante es el Luis Molocho, es el otro. Oye, Luis, por favor, ya deje de consumir esas cosas, ¿ya? Ya, como te decía, la Escuela de Atenas es uno de los murales más importantes que se ha hecho en este periodo. Y la Escuela de Atenas, ¿no? ¿Qué significa? Una profunda admiración por la filosofía clásica. ¿Por qué? Lo que está acá frente a ustedes, Salón, ¿quiénes son? Son los más grandes filósofos de la antigüedad. Y en el medio, ¿a quién tenemos? En el medio tenemos, ¿no? A Platón y al Papa Aristóteles. Los dos conversando en el medio. Cuando tenga la oportunidad de comprarme ese cuadro, más caro será ese. Aunque este no es un cuadro, este es un mural. Vas a tener que romper la pared y llevarlo a tu casa. Ah, lo haré cuadro. Ya, ya. O lo puedes imprimir y ponerlo ahí en tu cuarto. Claro, o puedes, ¿no? Puedes agarrar, imprimir eso y poner las caras de todos los profes de ADC. Ahí está, la academia. De hecho, una gran idea. En verdad, estoy perdiendo plata. Voy a proponerle, creo, ideas a Pedroso. ¿Sí? La Real Plana. Y bajo esta imagen del hombre de Vitruvio, ponemos acá las características, ¿ya? A ver, Salón, si vas a copiar algo, me gustaría que copies esto, ¿ya? Uno, el Renacimiento, como te dije, fue una auténtica revolución cultural, un cambio en grandes magnitudes, ¿ya? Una vuelta a la cultura clásica. ¿No? Surge en contra de este dogmatismo cristiano medieval. Este periodo medieval, conocido como la Edad Oscura, ¿no? Se buscó la luz del mundo clásico. Italia se convierte como el centro de poder. No, recuerda, vuelven a tomar los clásicos. Y cuando digo cultura clásica, quiero decir cultura griega y romana. Hay un marcado antropocentrismo. El hombre como centro de su pensamiento, el hombre como eje de su mundo. Se vuelve a creer en la facultad de la razón. Ya, y esta parte es bacán, ya. Escúchame esta parte, ¿ya? Escúchame esta parte que necesito que la entiendas, ¿ah? Recuerda que el ideal de belleza del mundo del mundo renacentista es tomado de los clásicos. Por tanto, la belleza renacentista es el mismo concepto de belleza clásica. Así que la belleza tiene que ver con la armonía. Y que la armonía es el equilibrio entre fondo y forma. ¿No? Y la armonía trae consigo también la simetría. Y esta simetría no va a proyectarse no, en algo equilibrado y sereno que trae calma. Y esta calma, ¿dónde lo puede encontrar? En el paisaje. En el paisaje, es decir, en la naturaleza. La naturaleza, el campo. Por eso que una característica del Renacimiento
es la exaltación de la naturaleza armónica. Lo que pasa es que para el hombre renacentista, la belleza tenía que ver con el equilibrio, la simetría, la serenidad, la calma. ¿Y esta calma dónde la encuentro? En el campo. Y si yo encuentro la calma en el campo, entonces el campo va a ser visto como un lugar idealizado. Se idealiza la naturaleza y se van a desarrollar tópicos que tienen que ver con, con esta naturaleza idealizada. ¿Qué tópicos se desarrollan? No tópicos, aparte del carpe diem, hay otros tópicos también, otros tópicos poéticos, como el locus amenus. ¿Qué es el locus amenus? Claro, así es, Mica. El locus amenus tiene que ver con la descripción idealizada del paisaje. No, la descripción idealizada del paisaje. O sea, si tú lees un poema, en el poema va a decir verde prado, fresco viento, aguas diáfanas. Pero, profe, ¿eso no es epítetos? Sí, los epítetos, que es mencionar cualidades propias de un ser, se ve claramente en los poemas renacentistas que intentan exaltar la naturaleza, mencionando cualidades que todo elemento debe tener. Fresco viento, aguas diáfanas, ¿no? Verde Prado, ¿ya? Y ahora, ¿cómo te sentirías tú en ese lugar? Profe, si yo estoy en un lugar donde hay aguas transparentes y hay un sol que no quema y un viento muy refrescante, me sentiría muy bien, profe. Ya, eso es un tópico también, que se va a llamar Beatus Ile. El Beatus Ile. El Beatus Ile se traduce como dichoso aquel, que alude a la vida apacible del pastor en el campo. Ya, ahí está. El Beatus Ile es la consecuencia del locus amenus. O sea, si yo estoy en un lugar tranquilo, ¿cómo me siento? Me siento en paz, me siento tranquilo. Ya, ese es Beatus Ile. Y eso se puede ver en la poesía renacentista, más que todo española. Tenemos a Fray Luis de León. Fray Luis de León es un poeta español que tiene su obra llamada A la vida retirada. Y en ese libro, bueno, es un poema extenso de 17 liras. Ya, en ese extenso poema, no, ¿cómo empieza? Dice, dichoso aquel que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda, por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Fíjate, en el poemita dice, dichoso aquel que huye del mundanal ruido. O sea, aquellas personas que huyen de la ciudad van a obtener la armonía y la tranquilidad del campo. Y ese camino que no va a tomar lo hace una persona no es inteligente. Porque lo dice, ¿no? Dichoso aquel que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Ujú. A ver, alguien me preguntó por ahí algo. Me dijo, profe, ¿qué es el 480? Ah, te explico. El 480, el 300, el quinquecento son etapas, son épocas. En Italia, antes del Renacimiento, se va a dar el 300 italiano, ¿ya? Que alude a la época, ¿no? De 1300. El 300 italiano es el periodo final de la Edad Media, el periodo final o el periodo ya, 300 viene en 1300. 300 viene de 1300, 400 viene de 1400, 500 viene de 1500. El 300 es una etapa que se va a dar en Italia, ¿no? Y en ese periodo llamado el 300 italiano aparece Dante, aparece Boccaccio, aparece Petrarca, durante el 300 italiano. Y viene a ser el periodo final de la Edad Media, donde el humanismo empieza a desarrollarse. Y no solamente el 300, sino también el 400. Son los últimos periodos de la Edad Media, periodos, épocas, ya, donde se está desarrollando ya el humanismo y donde ya empieza a declinar no, este feudalismo que tenía tanta importancia en la Edad Media y van a cobrar, no, el individuo cobra mayor relevancia. O sea, un pre-renacimiento. ¿Sí? ¿Te ayudé con tu pregunta?
Y hoy día vamos a hablar de esta mujer. ¿Quién es esta mujer? La reina de Inglaterra, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de la gran era isabelina. ¿Por qué se va a llamar la era isabelina? Porque es la época en la cual gobernó Isabel I, Isabel la Grande. La que está acá, bueno, esta es una imagen de una película. Esta es la imagen de Shakespeare enamorado, donde aquí aparece la reina Isabel, ¿no? Adaptada por una actriz, ¿no? De Inglaterra. Creo que es de Inglaterra. Ya. La gran era isabelina. Ya, es el periodo es el periodo en el cual gobernaba esta mujer, la famosa Isabel I, también llamada Isabel la Grande, o también llamada la Reina Blanca, o también llamada la Reina Virgen. Pero aquí entre nos, no era virgen. Ella ya estuvo con muchos hombres, y muchos hombres se van a perder entre sus sábanas, y ella va a sentir el sudor en su cuerpo de otras parejas. Pero, ¿por qué fue llamada la Reina Virgen? Porque nunca se casó, pero virgen, ni las orejas. Ya, sí. Ella estuvo con muchos hombres, ya, pero nunca se casó. ¿Por qué nunca se casó? Porque si ella se casaba, el hombre, su esposo, iba a tomar el poder. Así que sacrificó su vida íntima por el bien de su pueblo. La gran Isabel I, la reina blanca, la reina virgen. ¿Hija de quién? Hija de un hombre que se mechó con la iglesia católica y formó su propia iglesia. ¿Hablamos de quién? De Enrique VIII. Hija de Enrique VIII con Ana Bolena, una de las tantas mujeres que tuvo Enrique VIII, y va a pertenecer a la familia de los Tudors. ¿Por qué es importante Isabel I dentro del plano artístico? Lo que pasa es que Isabel amaba el teatro y tanto le gustaba el teatro que ella va a proteger a los artistas de su época. Sí, más que todo el teatro. El teatro antes de Isabel. ¿Cómo era el teatro de Inglaterra antes de Isabel? Era un teatro muy mal visto, no vinculado con actividades, no actividades populares. Antes de Isabel, el teatro se hacía en las tabernas, se hacía en las calles, en mercados, en lugares no especializados, hasta que Isabel no ayudó a los artistas. Iba a tener autores que fueron protegidos por ella. Y estos autores protegidos por ella fueron llamados autores isabelinos. Y ahí tenemos a quién, a William Shakespeare. William Shakespeare fue actor, director, productor, dramaturgo y poeta isabelino. Isabelino. Él nació en Stratford upon Avon, no va a vivir en Londres, protegido por la reina Isabel, y va a tener su compañía teatral llamada El Gran Chambelán. Cuando muere la reina Isabel, William Shakespeare siguió en Inglaterra, bueno, en Londres, y fue protegido por el rey Jacobo. Y la compañía teatral de William Shakespeare ya no se va a llamar El Gran Chambelán, sino se va a llamar Los Hombres del Rey. Y William Shakespeare va a estar en Londres hasta que el teatro que él fundó se quemó. Ah, como te dije, Isabel tanto amó el teatro que va a impulsar a muchos artistas, así que ella fue como un mecenas en su época. Y un teatro fundado por William Shakespeare fue el famoso Teatro Globo. ¿Por qué se llamó Teatro Globo? Esta es una pintura, no, del famoso Teatro Globo, por dentro. Se va a llamar Teatro Globo por la forma esférica de sus paredes, ¿ya? Si no tenía una forma cúbica, sino que las paredes no tenían cierta circularidad, ¿no? Cierta forma circular. Y aparte que el techo era hueco, ¿no? Un techo hueco, vacío, ¿no? Circular. ¿Por qué? Porque aprovechaban la luz, no la luz natural. Las obras se hacían más que todo en las mañanas, ¿no? Aprovechando la luz del día, en las estaciones de primavera y verano, más que todo en verano, porque el invierno en Inglaterra es difícil, ¿ya? Y la primavera no es tan calurosa como en Latinoamérica. Ya, así que se hacían en estas estaciones. Y William Shakespeare va a estar en Inglaterra. Y algo más, el Teatro Globo también va a ser muy revolucionario. ¿Por qué? Porque va a ser un teatro de masas, donde va a estar un público muy heterogéneo. ¿Qué quiere decir eso de público heterogéneo? Que van a haber personas de diferentes clases, edades y sexos. Ya, mira esta pintura. Aquí podemos ver que conviven tanto la clase baja como la clase alta. Fíjate que abajito en el patio, ¿no? Los que están de pie van a estar viendo esta obra. Y a la vez también tenemos gente de la nobleza, que están en los balcones. Y hasta la misma reina se puede ver allí, ¿no? Se puede ver allí a la misma reina. ¿Qué obra están viendo? No lo sabemos. Pero puede ser una comedia. ¿Por qué? Porque en las comedias de William Shakespeare los personajes aparecían transformados en animales. Y aquí podemos ver, ¿no? Un personaje que está como tu ex, con cuernos, ¿no? Acá.
La primera Sugar. Sí. ¿Cómo? A ver, esta es una imagen del Teatro Globo. Mira el Teatro Globo. Mira la forma circular de sus paredes, el techo hueco. Ya fue un teatro muy, muy revolucionario para su época. Por eso que William Shakespeare, por este tipo de teatro, fue llamado el padre del Teatro Nacional Inglés, ya por el Teatro Globo. El Teatro Globo funcionó en Londres hasta que se quemó. Sí. ¿Quién fue el culpable no, de la destrucción del Teatro Globo? No lo sabemos. Cuando se quemó el Teatro Globo, William Shakespeare regresó a su ciudad natal, regresó a Stratford upon Avon junto a su esposa y a sus hijas, y años después, o meses después, falleció. Falleció un 23 de abril del año de 1616. ¡Profe! 23 de abril. Es por eso que el día de ayer se celebró el Día del Libro, profesor, por la muerte de William Shakespeare. Sí y no. ¿Por qué? Escucha, hay un error universal allí. ¿Por qué? Porque la mayoría cree que William Shakespeare murió un 23 de abril, pero no fue así. William Shakespeare murió un 23 de abril. ¿Profe qué? Sí. Muchos creen que William Shakespeare murió un 23 de abril, pero no murió un 23 de abril, murió un 23 de abril. ¿Qué? Escucha. Lo que pasa es que en Inglaterra se utilizaba otro tipo de calendario, porque los ingleses se rehusaban a utilizar el calendario de un papa, el Papa Gregorio, y los ingleses utilizaban el calendario juliano, y el calendario que se utilizaba en España y en muchos países era el calendario gregoriano, que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Los calendarios que usamos son los calendarios gregorianos, ¿ya? Y el calendario juliano se diferenciaba del calendario gregoriano por unos 5 o 6 días, más o menos. Ya, así que William Shakespeare no murió un 23 de abril de nuestro calendario, sino un 28, 29 más o menos. ¿Ya? Sí, el calendario gregoriano es uno de los calendarios más exactos que hay, porque se busca ser más exacto o más preciso. Que cada 4 años, por el tiempo, ¿no? que se junta, se va a dar el año bisiesto, que tu profe de geografía te lo explicó con mucho más detalle. Ya, este es el famoso Teatro Globo. Y el Teatro Globo no funcionó hasta que se quemó y después fue reconstruido. Y esta es la reconstrucción del Teatro Globo. Esta es una fotografía que tomé cuando fui a Inglaterra en el año 97. Sí, esta foto la tomé justo en mi visita a Londres. El Teatro Globo se encuentra al costado del río Támesis, en los límites de la antigua ciudad de Londres. Mentira, tu profe no ha ido a Inglaterra. ¿Tú crees que tu profe va a ir a Inglaterra con la justa polla chosica y chaclacayo? Ya, se para peleando en el micro para que le cobren, no le cobren tanto, y tú crees que va a estar viajando a Inglaterra. Ya, lo que sí es cierto, ya alucina, lo que sí es cierto, escúchame, ya, claro, yo sigo exigiendo medio pasaje, a veces me pongo mi buzo de colegio para que me cobren escolar. No, carnal, en serio, no, mi buzo de colegio. Pongo mi casaca, claro, me pongo mi casaca. No, colegio Juan Ingunza Valdivia del Perú, promoción 98. Yo acabé el colegio en 1998. ¿Ustedes en qué año acabaron? ¿Ya habían nacido ya en el 98? No, no, yo acabé el colegio en 1900, no, aún no, ni en planes, aún no cometían el error tus padres, aún no fueron a esa pollada que naciste, bueno, que te crearon. Ya, bueno, era un espermatozoide, aún estabas en las gonas de tu padre. Bueno, no estaba ni planeado. A ver, seguimos. Ya, lo que sí es cierto, escúchame, lo que sí es cierto es que el Teatro Globo se encuentra al costado del río Támesis, en los antiguos límites de la ciudad de Londres. Lo que pasa es que para poder sortear las leyes rigurosas de Londres, el Teatro Globo se hizo afuerita para poder evitar no caer en estas leyes tan rigurosas y puritanas que había en Londres. Así que ingeniosamente lo hicieron allí, en los límites. Ahora, ustedes saben que las ciudades modernas, con el paso del tiempo, han crecido, como es el caso de Lima. Lima no tiene el mismo tamaño de la Lima colonial. Lima ahora es enorme, ¿no? Lima creció como tu cintura. ¿Ya? Igual también Londres. Londres ya se ha extendido.
Así que el Teatro Globo ahora está en Londres, ya está en Londres. Y esto lo que está acá es una reconstrucción. No, este Teatro Globo alberga más o menos a 3.300 personas. Mm. Y pueden ustedes visitarlo. Hay un tour tipo web. Tú pones en internet, visitar el Teatro Globo y entras ahí, te paseas por el Teatro Globo, paja, paja, por internet lo puedes hacer. Ya, pero después de mi clase, ahorita no, ahorita no, ahorita no, escúchame, ahorita no, después de clase, cierra el buscador. Ya. Presentan obras, no, presentan obras. Tú puedes comprar tu boleto por la web. O sea, ahorita que estás en Perú, pagas tu boleto, no separas tu sitio y por las puras, porque no vas a ir. Pero se puede comprar, en serio. Ya, vamos con este autor. ¿Quién es él? Él es el gran William Shakespeare, más conocido como el Cisne de Avon o también llamado autor isabelino, o también llamado el padre del teatro nacional inglés. ¿Ya qué sabemos de William Shakespeare? Escúchame, hay muy pocos datos de su vida de niñez y adolescencia, hay muy pocos datos. Sabemos que su padre era un comerciante de carnes, sabemos que tuvo una educación muy básica, sabemos que se casó joven con Anne Hathaway, ¿no? Y se cree que fue un matrimonio arreglado simplemente para mejorar su situación económica, ¿ya? Y nada más. Hay muy pocos datos de su etapa de niñez y adolescencia. ¿Cuándo empieza a haber más datos sobre él? Cuando empieza a estrenar sus obras. Desde allí ya hay una documentación más rigurosa sobre este autor, ¿ya? Y muchos teóricos creen de que él no es el autor de esas obras. ¿Ya? Ojo, no dudan de su existencia, él sí existió, pero lo que dudan es que una persona de tan vaga educación, una persona que no salió de Londres, una persona con una educación tan básica puede haber escrito de esta manera tan exquisita. Por eso es que muchos teóricos dudan de que él sea el autor verdadero, de que simplemente es un autor fracasado que prestó su nombre para un puritano noble que para evitar no la vergüenza o el reproche ocultó su nombre y se le entregó a otra persona. Sí. Y esta hipótesis es tan fuerte que hasta hay una película sobre eso que se llama Anonymous. Profe, y para San Marcos no te va a preguntar biografía de él. San Marcos no hace eso. Para San Marcos, él sí es el autor, no se hace problemas. ¿Por qué? Porque él es considerado un genio de la literatura, porque los genios son así. Los genios pueden venir de cualquier lugar, pero no cualquiera puede ser un genio. ¿Te acuerdas Ratatouille? Eso lo dice el chef Gusteau. ¿Has visto Ratatouille, no? Ah, ya. Tienen que ver Ratatouille. Es un peliculón Ratatouille. Obras de William Shakespeare. Ah, ojo, para nosotros es el autor, no te das problemas, es el autor. ¿Ya? Obras de William Shakespeare. Ya, William Shakespeare es poeta, tiene obras poéticas como los sonetos, ¿no? La violación de Lucrecia. También es actor, es comediógrafo, es trágico. ¿Ya? ¿Por qué comediógrafo? Porque él hacía comedias. Y tiene más comedias que tragedias. ¿Ah? Sus comedias superan a sus tragedias. Mira la pantalla. Tiene comedias como La Ferecía Domada, La Tempestad, Las Alegres como de Windsor, El Mercader de Venecia, Sueño una noche de verano, ¿ya? Y tiene tragedias como El Rey Lear, Antonio y Cleopatra, Julio César, Macbeth, Otelo y la más conocida, Romeo y Julieta. Tiene dramas históricos, o sea, obra de teatro basada en personajes de la historia inglesa. Tenemos ahí los diferentes reyes, como el rey Juan, ¿no? Enrique V, el papá de la reina Isabel, Enrique VIII. ¿No? Es una adaptación no teatral de la vida de Enrique VIII. Ya también tenemos los sonetos, Venus y Adonis, la versión de Lucrecia y muchas, ¿no? Como obras poéticas. La obra que nos interesa, ¿por qué es importante William Shakespeare? La universalidad de este autor se debe a que él crea arquetipos. ¿Qué significan los arquetipos? Que sus personajes representan pasiones humanas. ¿Ya? Los personajes de William Shakespeare representan pasiones humanas, son arquetipos de las pasiones humanas. Por ejemplo, ¿no? Otelo es el arquetipo de los celos. Es la historia del rey moro Otelo, que llevado por estos celos que obnubilan su razón, termina matando a la mujer que más amaba, a su esposa Desdémona, pensando de que ella lo engañaba, pero no.
tonto Otelo terminó matando a esta mujer que tanto amó y que en verdad le era muy fiel. Después tenemos la ambición, ¿no? Que está representado por Macbeth. Macbeth es el arquetipo de la ambición. Es la historia del general Macbeth, que en plena batalla se le aparecen tres brujas conocidas como las hermanas fatídicas y le van a decir no, le van a decir de que él va a ser le van a decir que tiene un título nobiliario, pero ese título no lo tenía y después lo van a llamar futuro rey de Escocia, ¿no? Rey de Escocia. Y él dice, ¿qué? No, imposible. Si mi primo es el rey Duncan, ya él le debo respeto y lealtad. ¿Y yo? ¿Qué crees que pasa? Cuando acaba la batalla, donde termina victorioso Macbeth, el rey Duncan llega y le da el título que las brujas habían anunciado. La profecía está que se cumple. Entonces también se va a cumplir de que él va a ser rey y que ese título lo acerca más a la corona. Pero la única forma en la cual yo puedo ser rey es matando a mi rey y también a sus hijos herederos. Y todo eso lo cuenta su esposa. Y su esposa, Lady Macbeth, mueve los hilos y planea la muerte del rey Duncan y atentar contra la vida de los herederos. Impulsado más que todo, ¿por qué? Por la ambición. Particularmente, es una obra que me fascina. Salón, lean Macbeth. Hagan su favor, lean Macbeth. Es una super obra. Y la parte final es brutal. Después tenemos Hamlet. ¿Ya? ¿Quieres PDF? Pide PDF, serás bendecida. Ya, acá está el PDF. ¿Dónde está? ¿Dónde estás, Macbeth? Acá está. ¿Quieres Hamlet? Acá está Hamlet. ¿Dónde está Hamlet? Aún acabo crimen y castigo. Provecho, pues ya tienes ya para otros días para no dormir. Otelo, no sé si tengo Otelo, ¿ah? A ver. mm, no, no tengo Otelo, pero lo puedo descargar. Espérate. Ah, acá lo tengo. Hacemos magia. Todo está en internet. Un ratito. No, no lo tengo. Ah, a la próxima. Pero cómprate la obra completa de William Shakespeare. Tragedias. Salón, por favor, los que descargan, pasen al grupo. Ya, y después tenemos más obras. Recuerda, las tragedias de los personajes de William Shakespeare representan arquetipos. ¿Qué son arquetipos? Son modelos. Ya los personajes de William Shakespeare están marcados por la fatalidad. Y esta fatalidad se debe no a las pasiones que lo dominan y que van a impulsar el rumbo de su vida. El día de hoy vamos a hablar de una de las historias más conocidas de William Shakespeare, la triste historia de Romeo y Julieta, Julieta y su Romeo. ¿Ya? Salón, así como la vez pasada, ¿te acuerdas que vimos Edipo Rey y te puse fragmentos de Edipo Rey? El día de hoy también te voy a poner fragmentos de Romeo y Julieta y vas a leer conmigo esos fragmentos. Vamos a conocer el estilo de William Shakespeare. Ya, no solamente quiero que conozcas el argumento, quiero que leas la forma en la cual Shakespeare escribe. Y de esa manera tienes un acercamiento real con la obra. No leemos toda la obra, pero al menos ya tenemos ya no una no un entendimiento de cómo era la forma de escribir de Shakespeare, ¿ya? Primero, aspectos formales de la obra. Recuerda que la obra es una obra teatral, por tanto, género dramático.
toda obra teatral es género dramático. Específicamente, ¿qué tipo de obra teatral? Es una tragedia, porque tiene un final funesto. Su estilo es un estilo poético. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando uno lea Shakespeare vas a encontrar abundante uso de metáforas. Las metáforas que utiliza para poder decorar su texto. Los personajes hablan de una manera bastante lírica, a pesar de que es una obra teatral, presenta elementos líricos en la construcción de los diálogos. ¿Ya? La obra está dividida en 5 actos y va a tener como tema principal el amor que supera los obstáculos sociales. El amor que supera los obstáculos sociales, pero lamentablemente no puede crecer. ¿A raíz de qué? Del odio y las familias. Los personajes, o mejor, vamos con la obra, ¿ya? ¿Cómo empieza la obra? Escucha, la obra empieza con el coro. Cuando se abre el telón, aparece un personaje que hace como el coro, como el antiguo coro griego, ¿se acuerdan? Edipo Rey, el coro. Ya, esa es una herencia del teatro griego. Escúchame, ¿ah? Esta obra, Romeo y Julieta, es renacentista porque tiene elementos del antiguo teatro griego. ¿Qué elementos tiene? El coro y también referencias mitológicas. Y también tenemos, ¿no? También tenemos la la fatalidad que es muy típico del teatro griego, donde el hombre está marcado por el destino. Ya acá no está el destino de los dioses, pero sí está el destino de las pasiones. O sea, mi rumbo está marcado por las pasiones que obnubilan mi razón. En la antigüedad, mi rumbo está marcado por el destino que los dioses han impuesto. Ya acá mi destino es por la pasión. Y ahí, como te dije, la obra empieza, se abre el telón y aparece el coro. ¿Y qué dice el coro? En la hermosa Verona, donde acaecieron estos amores, dos familias rivales, igualmente nobles, habían derramado por sus odios mutuos mucha inculpada sangre. Sus inocentes hijos pagaron la pena esos rencores que trajeron su muerte y el fin de su triste amor. Solo 2 horas va a durar en la escena de este odio secular de razas. Atended a este enredo y supliréis con vuestra atención lo que falta a la tragedia. Escucha lo que dice. O sea, desde que empieza, el coro me está diciendo que los personajes van a morir. Sus inocentes hijos pagaron la pena esos rencores que trajeron su muerte. Mira, el más grande spoiler de la historia. Desde que empieza, me dicen que Romeo y Julieta van a morir. Profe, entonces, no importa el final. Lo importante es cómo se desarrolla ese amor y cómo es que ese amor se ve obstaculizado y cómo las alas de esta pareja que intenta vivir en el ideal se corta y los lleva a que abrazar la muerte. Vamos a leer esa historia. Después de que el coro no se presenta o presenta la historia, se ven en el plano de las acciones una pelea. Sí, una pelea. O sea, la obra empieza con una pelea después de que el coro habla. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que los criados de ambas familias, fíjate, los criados, o sea, ni siquiera los parientes, sino los criados, tanto odio había que hasta los sirvientes de ambas familias se pelean. ¿No? ¿Qué pasó? Uno de ellos hizo un gesto que hizo que el otro se sintiera insultado. ¿Qué hizo? Se mordió el pulgar. Un gesto tan inocente y a la vez tan infantil despertó una gresca y se empiezan a pelear. Cuando se empiezan a pelear, ya el primo de Romeo, Benvolio, al ver que hay una bronca en las calles de Verona, saca su espada para poner orden. Y cuando Teobaldo, el primo de Julieta, Teobaldo Capuleto, ve a Benvolio con la espada, le increpa y le dice, no, hey, Benvolio, ¿por qué desnudas trasero? ¿Acaso quieres ver tu muerte? Ah, mejor, lo leemos. Lo que pasa es que Teobaldo es bien fosforito, ¿ah? Teobaldo es ese amigo belicoso y antipático que siempre quiere pelearse, ya, así es Teobaldo, ya, y Teobaldo cuando ve a Benvolio con la espada, lee conmigo y le dice, oye Benvolio, ¿por qué desnudas los aceros? ¿Acaso quieres ver tu muerte? Y Benvolio dice, ¿qué estás hablando, Teobaldo? Yo los estoy poniendo en paz. Envaina tú y no busques quimeras, fantasías. Y Teobaldo le dice, hablarme de paz paz. Cuando tengo el acero en las manos, más odiosa me está el palabra que el infierno mismo, más que Montesco, más que tú. Ven, cobarde. Y se empiezan a pelear, se empiezan a pelear, se empiezan a pelear entre sí, ¿no? Y cuando se pelean, mucha gente de la ciudad, ¿no? Cansado de esa riña, se mete en la bronca y se hace una pelea más grande y mucha gente inocente muere. A ver, Carlos López dice, profe,
¿Romeo era una especie de caballero o porque andaba con espada o todos en esa época andaban con espada? Ya, tenemos que entender de que es finales de la Edad Media, donde uno de los elementos, ¿no? De las personas con linaje era la espada. Ya, la espada, sí. Lo que pasa es que la espada era símbolo de distinción. Por eso que en el Lazarillo de Tormes, cuando Lázaro tiene un poco más de dinero, él ahorra para comprarse una capa y una espada, porque era un símbolo de distinción de la época. Así que podemos decir de que Romeo Montesco pertenecía a una gran familia, una familia adinerada, y no solamente él, sino también todos sus familiares. Y los Capuleto también eran familia adinerada. Ujú. Se podría decir que eran burgueses, aunque nunca dice específicamente. Lo que sí dice es que eran familias de gran poder, que tenían, ¿no? Que tenían su odio de tiempos muy remotos. Ya, seguimos. Y como te dije, gente inocente va a meterse y va a perecer. El príncipe Escalus, que es la máxima autoridad en Verona, porque la mayor cantidad de hechos sucede en Verona, ya, porque, ojo, todo sucede en Italia, ya, hay dos ciudades, Verona y Mantua, pero la mayor cantidad de hechos sucede en Verona. ¿Y quién es la máxima autoridad de Verona? El príncipe Escalus. Y el príncipe Escalus, cansado de que mucha gente inocente muera, ¿qué dice lo siguiente? El príncipe Escalus dice, rebeldes enemigos de la paz, derramadores de sangre humana. ¿No queréis oír, humanas fieras que apagáis en la fuente sangrienta de vuestra, no de nuestras venas, el ardor de vuestras iras? Arrojad enseguida las armas fratricidas y escuchad mi sentencia. 3 veces, por vanas quimeras y futiles motivos, habéis ensangrentado las calles de Verona, haciendo sus habitantes, aun los más graves e ilustres, empuñar las enmohecidas alabardas y cargar con el hierro sus manos envejecidas por la paz. Ahora pues, si volvéis a turbar el sosiego de esta ciudad, me responderéis con vuestras cabezas. Basta por ahora. Retiraos todos. Tú, Capuleto, vendrás conmigo. Y tú, Montesco, irás a buscarme dentro de poco a la audiencia, donde te hablaré más largamente. Pena de muerte a quien sea aquí. Fíjate, el príncipe Escalus da una ley. Aquel que vuelva a derramar sangre, su sangre será derramada. Aquel que vuelva a enturbiar la paz, lo pagará con su cabeza. Es una paz muy tensa. El príncipe Escalus, cansado de que mucha gente muera, da esa ley. Lo interesante es, ¿dónde estaba Romeo? Romeo estaba como tú después del examen. ¿Cómo, profe? Encerrado en su habitación, a oscuras, llorando. Romeo se encontraba triste, acongojado, no encerrado en su habitación, a oscuras, porque no alcanzó vacante, en el corazón de Rosalía. ¿Y a quién es Rosalía? Rosalía es el primer gran amor de Romeo, donde Rosalía desprecia a Romeo. ¿Por qué? Porque Rosalía va a tomar el camino que todas las chicas de nuestra academia van a tomar después de ingresar, ser monja. Si Rosalía quiso ser monja, es por eso que se negaba a las pretensiones amorosas de Romeo. Y la mamá de Romeo, al ver que su hijo sufre, le pide a su primo Benvolio el que busque por qué la pena de su menor hijo. Y Benvolio va donde Romeo y le pregunta, ¿por qué sufres, primo? ¿Con una mujer? Sí, primo. Ahí es acertado. ¿Y por qué no estás con ella? Porque ella se niega a mirar los ojos que la ven. Ella se niega a responder palabras de amor, porque ha tomado un voto amoroso, porque ha decidido ser monja. Y Benvolio le dice, pero primo, fíjate en otras. Le dice, no, primo, no. El que alguna vez tuvo el don de la vista no olvidará no, las cosas bellas que observó. Así que, primo, si tú me muestras a una mujer medianamente bella, simplemente será un libro como, no, para recordar la belleza de mi amada. Así que, primo, nos vemos. No sabes olvidarme, no sabes enseñarme a olvidar. Y en eso Benvolio dice, no, primo, yo ofrezco mi palabra, porque si no, moriré en deuda. Y de esa manera Benvolio intenta hacerle olvidar a Romeo, hasta que se enteran de que los Capuleto presentan a su hija en sociedad. Julieta tiene 13 años y está próxima a cumplir 14, así que el señor Capuleto ha decidido adelantar la fiesta de su hija. Sí, y las mujeres más bellas de toda Verona van a ir a la mansión de los Capuleto. Y Benvolio, Mercucio, que era su amigo, se van a disfrazar para ir a la mansión de los Capuleto. Y Romeo no quería ir. Pero por insistencia van. Y cuando van, Romeo disfrazado junto con Mercucio y con Teobaldo, no, perdón, junto con Mercucio y con Benvolio están allí. No, y Romeo está sin ganas de nada, quiere regresar a su hogar hasta que alguien lo descubre. ¿Quién descubre a Romeo? Lo descubre Teobaldo. Teobaldo, que es el primo de Julieta. No, escucha la voz y le hace recordar al joven Capuleto. Y Teobaldo se quiere pelear con Romeo.
Ya, pero el tío le llama la atención y le dice, si ese muchacho, que según me han dicho es un caballero, ha venido en paz, que conozca la paz de los Capuleto. El día de hoy es mi invitado. Vamos a celebrar todos juntos por mi hija. Y tío le dice, no, tío, ¿cómo es posible también ofensa? Lo tiene que pagar con su sangre. Y en eso el tío se amarga. Y tú vas a aceptar lo que yo te digo, porque yo soy la autoridad en esta casa. No, sí, y el tío le llama la atención a Teobaldo y lo ridiculiza. Y eso hace que Teobaldo termine odiando profundamente a Romeo. Y Romeo, enterado. Romeo ni enterado, hasta que Romeo ve a una hermosa jovencita, que sin siquiera saber su nombre, Romeo se acerca y le toma la mano y la besa. ¿Y quién era esta jovencita? Julieta, pero él no sabía que era Julieta. Él se acerca, le toma la mano y escucha lo que le dice. Romeo le dice, disculpa, si con mi mano he profanado tan celestial altar, perdóneme, y mi boca borrará la mancha cual peregrino ruboroso con un beso. Y Romeo le besa la mano. Y Julieta lo mira y le dice, ay, pero caballero, el peregrino ha equivocado del sendero, pese a que parece devoto. El palmero únicamente ha de besar mano de santo. Y Romeo le dice, pero ¿qué oigo? ¿Y no tiene labio el santo lo mismo que Romero? Y Julieta le dice, ay, joven, los labios del peregrino son para orar. Y Romeo dice, oh, es una santa. Cambien pues de oficio mis manos y mis labios. Ore el labio y otórgueme lo que le pido. Y Julieta le dice, ay, el santo escucha con tranquilidad sus ruegos. Y Romeo dice, entonces escúcheme tranquila, mientras mis labios oran y los suyos se purifican. Y Romeo la besa en la boca. Y Julieta dice, en mis labios queda la huella de su pecado. Y Romeo le dice, lo siento, del pecado de mis labios, entonces ellos se retractarán con otro beso. Y la besa nuevamente en la boca. Y Julieta, en vez de amargarse, Julieta le dice, ay, noble caballero, usted besa muy virtuosamente. Mira esta maravillosa jugada. Con tan solo unas cuantas palabras le ha robado 3 besos, uno en la mano y 2 en la boca, sin denuncia. Mira. Romeo ha besado a Julieta. Y Julieta, sí, con tan solo 13 años. Maravillosa jugada. Maravillosa jugada. Sí. No, es en cada mes, en cada mes, en cada mes, en cada mes. Mira, mira esta maravillosa jugada. ¿Ya? Sí. Julieta no sabe quién es él. Y él no sabe quién es ella. Y cuando Julieta le pregunta a su criada quién es ese muchacho que está allá, la criada le dice, él es el hijo de esa infame familia, cuyos labios no deben pronunciar. Él es Romeo Montesco. Y Julieta dice, ¿qué? Montesco. Amor, nació el odio. Harto pronto te he visto sin conocerte. Harto tarde te he conocido. Quiere mi negra suerte que concede mi amor al único hombre a quien debo aborrecer. Y el acto uno termina de esta manera, con las palabras finales del coro, ¿no? Donde el coro dice, ved cómo muere en el pecho de Romeo la pasión antigua y cómo la sustituye una pasión nueva. Julieta viene a eclipsar con su lumbre la belleza que mataba de amores a Romeo. Él, tan amado como amante, busca en una raza enemiga la aventura. Ella ve pendiente enemigo anzuelo el cebo sabroso del amor. Ni él ni ella pueden declarar su anhelo, pero la pasión buscará medios y ocasión de manifestarse. Y así termina el acto uno. Acto 2. Romeo no quiere de que el día acabe sin ver de nuevo a Julieta. ¿Y qué hace Romeo? Romeo cruza las altas murallas de la mansión de los Capuleto y a pesar de que su vida corre peligro, está allí en el jardín de los Capuleto esperando ver cuál sería el cuarto de Julieta. Y oh, casualidad, el poder del guión. Julieta sale a su balcón. Creyendo que está sola, Julieta no se pone a reflexionar y se pregunta a ella, ¿pero qué es Romeo? ¿Qué es Montesco? No es ni brazo, ni pie, no, ¿por qué debo odiar a un hombre si yo tan solo te amo a ti por lo que eres? ¿Sí? Y Julieta se pone a hablar a solas, creyendo que está sola en su balcón. Recuerda, en las obras teatrales, los personajes reflexionan en voz alta. Su pensamiento lo dice, ¿ya? De una manera, ¿no? En forma de monólogo. Y Julieta, creyendo que está sola, dice lo siguiente: oh, Romeo, 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 ¿por qué eres tú, Romeo? ¿Por qué no reniegas del nombre de tu padre y de tu madre? Y si no tienes valor para tanto, ámame, y no me tendré por Capuleto. Y Romeo, que está abajo escuchando, dice, ¿qué hago? ¿Le escucho o le hablo? Y Julieta le dice, ah, Romeo, no eres tú mi enemigo. Es el nombre de Montesco que llevas. ¿Pero qué quiere decir Montesco? No es ni pie, ni mano, ni brazo, ni semblante alguna, ni pedazo alguna de su humana. ¿Por qué no tomas otro nombre? La rosa. No dejaría de ser rosa.
y de esparcir su aroma, aunque se llamase de otro modo. De igual suerte, mi querido Romeo, aunque tuviese otro nombre, conservarías todas las buenas cualidades de su alma que no le vienen por herencia. Deja tu nombre, Romeo, y en cambio de tu nombre, que no es cosa alguna sustancial, toma toda mi alma. Y cuando Romeo escucha eso, Romeo dice, ah, su qué ofertón. De tu palabra me apodero, y llámame tu amante, y creeré que me bautizó de nuevo, y he perdido el nombre de Romeo. Y Julieta le dice, ¿quién está allí? Que está escuchando mis pensamientos tan profundos. ¿Quién está allí que osa no escuchar lo más profundo de mi ser? Y Romeo sale y le dice, yo no soy ni Romeo ni Montesco, si tales nombres te ofenden. Si yo pudiera arrancarme el nombre como si fuera un papel en mi cuerpo, lo arrancaría por ti, mi amada. Y en eso Julieta le dice, "Ah, ¿quién eres tú? Apenas escucho tus palabras y ya te conozco profundamente. Tú, tú no eres Montesco, no, ni Romeo, sino el hombre que amo". Sí, y ahí imagínate, y cuando están allí los dos en el balcón, no, Romeo le dice, y le intenta jurar, y dice, te juro por la luna que es testigo de este amor. Y Julieta dice, no, no jures por la luna, o yo no quiero que tu amor sea cambiante como esta. Y Romeo dice, entonces te lo juro por mi nombre. No lo juras por tu nombre que me hace tanto daño, júralo por ese instante, que para muchos será efímero, pero para nosotros es eterno. Sí, imagínate lo intenso que es ese diálogo, Salón. Acá te dejo todo el diálogo, ¿ya? Lo leen. Y en eso, cuando Julieta se está yendo, porque ya era muy de noche, ¿no? Julieta le dice, pues noble Montesco, si en verdad me amas, cásate conmigo, cásate conmigo. Avisa mañana al mensajero que te enviaré de cómo y cuándo quieres celebrar la sagrada ceremonia. Yo te sacrificaré mi alma e iré en por de ti por el mundo antes que tú me lo pidas. Mira, Julieta le pide matrimonio, porque así son, ¿ya? Ella le pide matrimonio y Romeo no puede dormir. Se queda toda la noche en vela, ¿no? Porque Julieta quiere estar a su lado. Y al día siguiente, cuando Fray Lorenzo lo encuentra, Fray Lorenzo era su amigo y su confesor. Cuando Fray Lorenzo lo encuentra, Fray Lorenzo piensa que está así ojeroso y cansado porque sigue llorando por Rosalía. Y Romero dice, Rosalía, Rosalía, yo ya actualicé mi estado parecito, ya fue Rosalía, ya ahora estoy con Julieta. Y acá el padre, ¿no? Fray Lorenzo le llama la atención y que le dice, ay, estos jóvenes de ahora que pronto olvidaste a Rosalía, ¿no? Aún puedo ver lágrimas en tu rostro, aún puedo escuchar, ¿no? Antiguas quejas. Ay, y ahora te has mudado. Y luego acusáis de inconstante a las mujeres. ¿Cómo buscar firmeza en ellas si vosotros le dais el ejemplo de olvidar? Hasta que Romeo le cuenta que se enamoró de Julieta Capuleto, Capuleto, y que quieren casarse, casarse. Es por eso que Florenzo, para evitar de que siga fluyendo más sangre en las calles de Verona, decide casar a los jóvenes amantes. Julieta sale de su casa, supuestamente se iba a confesar junto con su criada que lo acompaña, y Julieta en verdad se iba a la capilla a casarse con Romeo. Y el acto 2 termina con el matrimonio de Romeo y Julieta, teniendo como único testigo de ese matrimonio a la criada, la ama de Julieta que la vio desde muy niña. Si Julieta se ha casado con Romeo, Romeo se ha casado con Julieta. No, pero allí no acaba la historia, porque esto no es una bonita historia de amor. El desenlace funesto y trágico empieza en el tercer acto. ¿Qué pasó? Teobaldo, primo de Julieta, Teobaldo el antipático y belicoso, Teobaldo el fosforito conocido como el príncipe de los gatos, Teobaldo va a buscar a Romeo. Lo increpa, lo insulta y lo llama infame. Y Romeo, en vez de enfrentarse a él, le dice, ¿pero qué te pasa, Teobaldo? No, Teobaldo Capuleto, nombre que estimo tanto como el mío. Hoy te amo más que nunca y quizás sepas pronto la razón de este cariño. Vete en paz, buen Capuleto, vete en paz. Y en eso, no, Teobaldo sigue golpeando a Romeo. Y Mercucio, el amigo de Romeo, él dice, pero qué extraña cobardía es esto, de cielo con estocadas. Hey, Teobaldo, espadachín, pélate conmigo. Y eso Teobaldo dice, ¿qué? ¿Te quieres pelear conmigo? No, tan solo quiero una de tus 7 vidas, soy el príncipe de los gatos y después agarrar a patar a las otras 6. Ya, pues, pélate conmigo, pues. Y se empiezan a pelear. Cuando se empiezan a pelear, Romeo coge a Mercucio y dice, no, amigo, por favor, no. Y el cobarde Teobaldo saca su espada y ¡pum! Se lo hunde en el estómago a Mercucio. Y Mercucio muere en los brazos de Romeo, maldiciendo el odio de sus familias. Romeo, llevado por la lealtad a su amigo y por la ira, se va sobre Teobaldo y lo mata. Y cuando Romeo mata a Teobaldo, se escucha sonido de guardias, ciudadanos que van a ver los hechos sangrientos que van en contra de la ley que ha dado Escalus. Y en eso Benvolio, su primo, le dice, huye, Romeo, huye. Y Romeo dice, no, maldita sea, soy juguete del destino. No. Sí, y en eso Romeo se va corriendo y se va a buscar a Lorenzo. Romeo se quiere matar,
porque lo van a desterrar. Romeo quiere acabar con su vida. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y en eso fue Lorenzo dice, anda, busca a tu mujer. Ese matrimonio se tiene que consumar. Para que sea válido tienes que estar con ella. Anda, busca a tu mujer. Y Romeo va a buscar a Julieta y Julieta que estaba ya acongojada por la muerte de su primo y no, por la idea de que Romeo va a partir desterrado, Julieta no encuentra a Romeo y los dos se van a dar un abrazo y van a pasar toda la noche juntos. Toda la noche juntos. Ella de 13, él de 15. ¿Y qué hace una chica de 13 con un chico de 15 toda la noche juntos? Obviamente que estudiar, obviamente que ver Netflix, obviamente que jugar ludo, ¿no? Pasan toda la noche juntos. Y al día siguiente Romeo parte al destierro, porque ha ido en contra de las leyes, ¿no?, que ha dado el príncipe Escalos. Y Julieta se queda allí, partida en lágrimas. Julieta se queda llorando. Y cuando el papá de Julieta ve a su hija llorar, piensa que su hija sigue llorando por la muerte de su primo Teobaldo. Y como el papá quiere alegrar a su hija, porque la luz de sus ojos le dice que se va a casar con el conde Paris, que esa noticia le va a llenar de alegría. Y Julieta llora más y se enfrenta a su papi, no, y no solamente se enfrenta, sino que cuestiona su autoridad. Y el papá se amarga y la desprecia y le dice, vas a tomar ese camino porque no es la muerte, es el camino que tomes. Y Julieta se desespera, no sabe qué hacer. Y Julieta va a buscar a quién. Va a buscar a Fray Lorenzo y se quiere matar. Julieta se quiere matar. ¿Por qué? Porque ella prefiere la muerte antes de entregarse a otro hombre, porque su cuerpo aún huele a Romeo, porque sus sábanas tienen restos de Romeo, porque le hizo una promesa a Dios frente a Romeo y se quiere matar. Y Fray Lorenzo la ve y le dice, no, hija mía, no, no, no. Para situaciones desesperadas hay medidas desesperadas. Anda a tu casa, eh, fíngete feliz, reconcíliate con tu padre. Pero cuando estés sola, bebe este licor. Un sueño frío embargará tus miembros. No pulsarás, ni alentarás, ni harás señal alguna de vida. Huirá el color de tus rosados labios y mejillas, y le sucederá una palidez térrea. Tus párpados se cerrarán como puerta de la muerte que excluyen la luz del día, y tu cuerpo quedará rígido, inmóvil, frío como el mármol de un sepulcro. Así permanecerás por 42 horas justas, y entonces despertarás como en un apacible sueño. A la mañana anterior habrá venido el novio a despertarte, te habrá creído muerto y ataviándote según el uso, con las mejores galas te habrán llevado al ataúd, no, al ataúd abierto al sepulcro de los Capuletos. Durante tu sueño yo avisaré a Romeo por carta. Él vendrá enseguida y los dos velaremos juntos hasta que despiertes. Esa misma noche Romeo volverá contigo a Mantua. Es el único momento de salvarte del peligro si un vano y mujeril temor no te detiene. Mira este padrecito que es misógino. Mira el papá, el padre le dice, anda pues hijita mía, cumple y no seas mujercita. No le dice, si un vano y mujeril temor no te detiene. Y Julieta le dice, dame la ampolleta, conche, y no hable de temores. Che, sí, Julieta le salió el lado feminista. Dame, cállate la boca. ¿Ya? Sí, y en eso Julieta se va, se reconcilia con su mamá, se reconcilia con su papá, ¿no? Y cuando está bien con todo, Julieta decide tomar el brebaje. Al día siguiente, cuando van a despertarla, Julieta no se despierta. Y todos creen de que Julieta ha muerto. Julieta ha muerto, se difunde por toda Verona. Julieta ha muerto, es Vox Populi. Julieta ha muerto, es tendencia. Hashtag Julieta ha muerto. Y todos creen de que Julieta ha muerto. Y Florenzo envió a Fray Juan con una carta para contarle la treta que tenía no desarrollada, para que puedan huir, pero Fray Juan no pudo salir. ¿Por qué? Porque la ciudad de Verona se cerró, porque había una peste. Se cerró la ciudad de Verona y para colmo Fray Juan se detuvo a ayudar a una familia enferma. El que sí logró salir es el criado de los Montesco y amigo de Romeo, Baltasar. Baltasar salió presuroso y le contó lo que todos creían. Julieta ha muerto, mi señor. Julieta ha muerto. Y Romeo piensa que Julieta ha muerto por su culpa. Romeo cree que su amada Julieta ha muerto por la pena y Romeo ya no tiene motivo para vivir. Romeo allá en Mantua, acto 5, Romeo se compra un poderoso veneno que el boticario se negaba a vender y Romeo le da una fuerte cantidad de dinero y el boticario le advierte que no hay marcha atrás. ¿Y qué hace Romeo? Espera que sus palabras sean ciertas. Y Romeo vuelve a Verona, se va al mausoleo de los Capuletos y allí está el conde París, el prometido de Julieta, el conde Paris con su criado. Y cuando el conde Paris ve a Romeo, piensa que este desgraciado viene a profanar el cuerpo de su amada y se van a enfrentar. Y Romeo lo mata.
Sí, top 10 de la muerte más absurdas. Ya, y el criado del conde París sale corriendo y grita, Romeo ha vuelto, Romeo ha vuelto. Ya, y cuando Romeo está frente a su amada, la ve hermosa y piensa que la muerte se la quiere llevar como su dama. Y Romeo dice, no, iré yo para impedirlo. Dormiré contigo en esta sombría gruta de la noche, en compañía de esos gusanos que son hoy tus únicas doncellas. Amada mía, este será mi eterno reposo. Aquí descansarán mi cuerpo libre de la fatiga, ley de los astros. Oh, Julieta, recibe tú la última mirada de mis ojos y la mira tiernamente. Recibe el último abrazo de mis brazos y lo abraza fuerte. Julieta, recibe tú el último beso de mis labios. Labios, puertas de la vida, que vienen a sellar mi eterno contrato con la muerte. Y Romeo la besa. Y en eso Romeo saca el brebaje, el veneno que había comprado en Mantua, y lo toma. Ven, áspero y vencedor piloto, mi nave, harta de combatir con las olas, quiere quebrarse en los peñascos. Brindemos por mi dama. Pero, ¿qué siento? Oh, alquimista veraz, cuán portentosos son los efectos de tu bálsamo. Así con este beso, muero. Y Romeo cae. Y cuando Romeo cae, adivina quién se despierta. Julieta se despierta y se pregunta, ¿qué hago acá? ¿Por qué no duermo en el brazo de mi amado? ¿Por qué no descanso en su pecho? ¿Qué hago acá? Y en eso llega Fray Lorenzo y le dice, hija mía, vámonos a este lugar de infección, vamos a un convento. Y Julieta dice, no, padre, convento yo, no, aquí me quedaré. Pero ¿qué veo? Mi esposo está en el piso y tiene veneno en sus labios. Lo besaré y me llevará. Y Julieta lo besa, pero la muerte les esquiva. Y cuando Julieta escucha pasos y Fray Lorenzo se va cobardemente, ¿qué hace Julieta? Julieta toma la daga de Romeo y dice, bueno, es necesario abreviar. Y Julieta toma la daga y dice, daga, he aquí tu nueva vaina, enmuécete en mí. Ah, mi teta. No, y Julieta se introduce la daga a la altura del corazón. Y Julieta muere abrazando a Romeo, muere en los brazos de Romeo. Y cuando las familias llegan, no entienden qué ha pasado. ¿Por qué Julieta tiene una daga en el pecho? ¿Por qué el joven Romeo yace muerto con veneno? ¿Qué ha sucedido? Y cuando capturan a Felorenzo les cuenta todo lo que ha pasado, que ellos se amaban, que por culpa de su odio los llevó a tomar ese camino. Y allí, entre lágrimas, el señor Capuleto le da la mano al señor Montesco. Y el señor Montesco se la recibe. Y cada uno de ellos promete hacer una estatua de oro de Romeo y de Julieta tal que asombra la ciudad. Y allí, entre llantos y amistades, no termina la obra con las palabras finales del príncipe Escalus. ¿Qué dice el príncipe Escalus? El príncipe Escalus dice lo siguiente: tardía amistad y reconciliación que alumbra un sol bien triste. Seguidme, aún hay más que hacer, premiar a unos y castigar a otros. Y esta es la triste historia de Romeo y Julieta, de Julieta y su Romeo. Pero la gran pregunta es, ¿por qué esta obra es renacentista? ¿Qué elementos renacentistas presenta esta obra? Si es una historia amorosa, ¿por qué no es una obra romántica? ¿Qué elementos renacentistas presenta esta obra? Y acá le he puesto. La obra tiene elementos renacentistas como uno, las familias son burguesas. Sí, se sobreentiende que las familias son familias acaudaladas, que buscan tener mayor presencia en Verona. Y recuerda, la burguesía empieza a desarrollarse no a finales de la Edad Media, y es en el Renacimiento que van a tener mucha presencia. ¿Qué más? La búsqueda de la felicidad. No recuerda, el Renacimiento es una época de entusiasmo, donde el hombre busca más que todo tener, no dar lo mejor de sí. La belleza de Julieta, que se describe en cada diálogo de Romeo, ¿no? Que es una belleza armónica, equilibrada y serena. ¿Qué más? Las referencias al Carpe Diem, porque hay un momento donde el papá de Julieta le dice a su hija que lo mejor sería que aproveche el momento, porque vas a envejecer pronto. Carpe Diem. Julieta tenía 13 años y estaba próxima a casarse. Las referencias mitológicas, porque hay parte donde se menciona a Apolo, a Artemisa, a Cupido. Hay múltiples referencias mitológicas, ¿ya? Y también el estilo del verso, no, el verso blanco. O sea, la obra mezcla la prosa y el verso, y eso hace que esta obra sea una obra de un estilo armónico, no tan elaborado, pero sí sencillo de leer, que era el tipo de estilo renacentista, ¿sí? Y todo esto está en el material, ¿ya? El material que ya te voy a enviar. Y acá están las claves.
Profe, ¿el tema principal sería el odio de las familias? No, el tema principal es el amor, que supera los obstáculos sociales. El amor. Lo malo es que ese amor se ve obstaculizado por el odio, pero ese amor intenta trascender, porque va a haber un amor más allá de la muerte. Porque si tú mueres, yo muero contigo. Si tú saltas, yo salto. Eso le dijo Rose a Jack, pero al final ella vivió. Profe, ¿a dónde se fue Romeo cuando... Ah, a Mantua. 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 Profe, Julieta es el mejor personaje femenino. Julieta se enfrenta a la autoridad de su padre. Julieta se enfrenta a las convenciones de su época. Julieta decide con quién casarse. Así que ahí vemos, ¿no? No un marcado sentimiento individual, no, una capacidad de poder decidir ¿no? el rumbo de su vida. Ya, bueno, querido Salón, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase. Nos estamos viendo el domingo. Vamos el domingo. Ya nos vemos el domingo, chicos. Cuídense bastante. Abrazos para todos. Ya, nos vemos. Chocito.